Había tenido mucho tiempo para pensar. Cuando le arreglaste el nervio de la pierna, tuviste que hacerlo en el laboratorio de Blue Diamond, ¿verdad? Dijo Spider para consolar al Recom. Es el único lugar donde pueden operar a un Navi. Supongo que es bueno que ignoraran mis quejas sobre convertir una de las salas de cirugía para uso médico recreativo aquí arriba, comentó Ja. No importa dónde esté, encontrará la salida porque la flor de niebla la guiará, dijo Spider con seguridad. Bueno, con toda la confianza que pudo reunir, ya que había 100 cosas que podían salir mal. Por lo que sabía, una inyección directa de extracto de flor de niebla en su sangre podría hacerle estallar el corazón de pura adrenalina. Ja absorbió el plan de Spider, pero su nerviosismo no disminuyó. No sabía si era el riesgo del plan o el hecho de que literalmente estaba cometiendo un acto de traición al ayudar a un prisionero a escapar. El ejército del que había formado parte durante casi 2 vidas y el sistema al que sirvió en la Ardá por el bien de la humanidad. ¿Ja lo estaba echando todo a perder por un prisionero indígena? Después de una silenciosa contemplación, Ja asintió levemente y preguntó con total resolución. ¿Qué necesitas que haga? 2 días antes de la vivisección, Spider nunca imaginó que se alegraría tanto de ver su pierna destrozada tras despertar de la cirugía para retirarle el fijador externo. El día solo mejoró cuando oyó un suave golpe en la puerta abierta, minutos después de que Drinarsk se marchara, cuando el chico aturdido apenas podía mantener una conversación. Pero se animó por el científico de voz suave y barba canosa que conoció en el Sea Dragón. Doc, ya regresó, dijo Spider, retirando torpemente la mano de su frente. Estaba exhausto y se estaba quedando dormido, pero podía ver la preocupación en el rostro del biólogo marino. El Sea Dragón había regresado a puerto el día anterior, pero Garvin necesitaba un permiso especial para visitar a Spider. Aunque se lo concedieron, esperó 1 hora a que Zdrinarsk saliera antes de entrar en su habitación. Spider, lo siento mucho. Por todo, dijo Garvin en voz baja, negando con la cabeza. Qué cosa tan terrible para un niño. Y no había palabras para describir lo que había oído por ahí sobre el prisionero Navi. Ya había ahogado sus penas por su participación en las cacerías de Tulkun en abundante alcohol, no estaba seguro de qué hacer tras enterarse del destino del primer Navi con el que había forjado un vínculo en años. No te preocupes, dijo Spider, un gran ejemplo de su madurez que la mayoría pasaba por alto. Había aceptado que nunca abandonaría Bridgehead con vida, pero eso no significaba que Reika tuviera que quedarse después de morir hecha pedazos. Un amigo tuyo mencionó que querías ver el océano, dijo Garvin, arqueando las cejas mientras hundía las manos en los bolsillos. Ojalá pudiera ser antes, pero he oído que tienes ciertas limitaciones. Entiendo por qué. Spider asintió mientras descifraba las palabras de Garvin y miró hacia la puerta abierta, atento a cualquier sonido extraño o a la sombra inusual de alguien merodeando cerca. Satisfecho de que no hubiera nadie cerca, el adolescente miró hacia atrás y dijo en voz baja. Necesito tu ayuda. Garvin asintió una vez y dijo con la misma firmeza y tranquilidad. ¿Qué puedo hacer? Spider sonrió, exhausto. Todo su ser estaba exhausto. Físicamente, su cuerpo estaba destrozado y dolorido. Probablemente nunca volvería a caminar bien. Tal vez nunca correría, saltaría ni treparía sin dolor. Mentalmente, su cerebro se consumía tramando la huida de Reika de sus propias prisiones del hospital y de su propio cuerpo. Tenía que confiar en que todos los involucrados harían su parte porque, sin duda, no podía hacer otra cosa que contarles el plan. Emocionalmente, no estaba preparado para la soledad que le aguardaba si su plan tenía éxito. Ni para la desesperación que le sobrevendría si el intento de escape no tenía éxito. Reika moriría de cualquier manera. Spider sabía que su hermana estaría de acuerdo en que era mejor arriesgarse que rendirse. Le rezaba a Eiwa para que, sin importar cómo resultara este plan, nadie más sería arrastrado al infierno con él. Necesito que saques a Reika de Bridgehead. El último tramo del camino, dijo Spider con un nudo en la garganta. ¿Cómo? Preguntó Garvin. El mismo nerviosismo que Ja había expresado se reflejaba en el rostro del hombre. Sin duda, era fiel al plan de escape, pero no podía evitar preguntarse cómo terminaría todo. La encontrarás donde las aguas residuales de la ciudad vierten en el puerto. La vi una vez cuando mi padre me llevó a la playa y, dijo Spider. Se horrorizó al enterarse de la flagrante contaminación del agua, a pesar de que Quaritch insistió en que pasaba por una planta de tratamiento antes de volver al océano. No se dio cuenta entonces de lo útil que sería que el coronel le hiciera un aburrido recorrido por la planta de tratamiento para glorificar lo que hacía Larga.
Gracias a Iwa, tenía tan buena memoria y... Garvin asintió lentamente, intentando imaginar esta gran escapada sin pesimismo. La planta de tratamiento de agua estaba justo al lado de una hilera de almacenes que almacenaban suministros antes de las salidas. Estos almacenes empezaban a abastecerse 2 semanas antes del regreso de los barcos, por lo que su tiempo en puerto era mínimo, como mucho. Todo, desde alimentos y suministros médicos hasta repuestos y equipos especializados, ya había empezado a llenarse para el Sea Dragón en el que Garvin estaba destinado. Araña, después de recibir tu mensaje, logré que la nave regresara antes de lo previsto rompiendo accidentalmente una de las unidades de almacenamiento de Amrita que mencionaste, pero no tomará mucho tiempo reemplazarla. Tienes que llevar a Reika a esa nave. En el nuevo almacén. Spider sintió como si estuviera repitiendo la conversación que tuvo con Garvin. Pánico y ahora completo shock. Se quedó boquiabierto varias veces sin decir palabra. Podía ver cómo giraba la mente del hombre mayor. Por suerte, Spider no tuvo que presenciar la caza de Tulkun, pero sí se enteró por Garvin durante el tiempo que el escuadrón pasó en la nave. Esto se sumó a la lista de crímenes atroces que Larda cometió contra Pandora y sus habitantes. Tienen clima controlado. Revestidos con una pared interior de un Optanium, pensó Garvin en voz alta. Sé que se desatará el infierno cuando Reika sea liberada, dijo Spider, luchando contra la fatiga posoperatoria. La buscarán, pero no pueden paralizar la ciudad solo para encontrar a un Navi. Todo lo que salga tendrá al menos un escáner térmico. Mis amigos y yo casi nos atrapan escapando de la puerta del infierno por culpa de los escáneres, pero el Unoctanium lo distorsionará. El biólogo marino miró al adolescente con asombro. En teoría, Spider tenía razón, pero este plan se basaba en muchísima especulación. Reika estará muy confundida cuando la encuentres, dijo Spider, tragando saliva con dificultad. ¿Necesitará a alguien en quien confíe para superar esto? ¿Día de la vivisección? Reika no contaba los días. Aunque pudiera distinguir las comidas que le daban, las luces de su celda nunca se apagaban ni se atenuaban a un nivel más confortable, como durante las primeras 6 semanas que pasó en aquella habitación blanca y metálica. Dormía cuando su cuerpo no podía más y siempre odiaba despertarse por la luz de la celda. No tenía forma de saber que habían pasado 3 semanas desde su regreso a Kashanitsen. Tras los primeros días, en los que el líder y los guerreros del pueblo del cielo no fueron más que crueldad, se quedó sola. Los únicos que entraron en su celda después de eso fueron personas que reconoció. El amable científico de piel oscura y la científica que siempre parecía disgustada. Sanadora y la más fuerte atendían sus heridas, mientras que Nudo le traía comida fresca junto con las asquerosas gachas. No había visto a nadie más desde entonces. Sus ojos a menudo se llenaban de lágrimas al pensar en Araña y su corazón anhelaba el silencio. Estaba acurrucada en un rincón de la celda, con el antebrazo sobre los ojos bajo una manta de rastas desordenada para bloquear la luz. Estaba cansada y rígida por la limitación de movimientos, pero sus heridas habían sanado bien. Tras los incidentes con los guerreros humanos, sus necesidades médicas habían sido atendidas. Lo que no sabía es que el propósito era que estuviera en las mejores condiciones posibles para la vivisección. La puerta se abrió. Reika solo lo supo por la ligera brisa del pasillo y los nuevos aromas que le hicieron arrugar la nariz. Uno estaba especialmente fuera de lugar. Bajó el brazo y levantó la cabeza, parpadeando ante la intensa luz para ver entrar a la más fuerte y a pintura de guerra. Una mano suave la rodeó con el brazo y la ayudó a ponerse de pie. Más manos la sujetaron por el otro brazo mientras la acompañaban fuera de la celda hacia una camilla justo afuera de la puerta. Reika los miró a todos lentamente, pero nadie podía sostenerle la mirada. Dejó que la guiaran hasta acostarse en la camilla. Dejó que le colocaran ataduras en las muñecas y los tobillos. Dejó que la llevaran en silla de ruedas por el pasillo de celdas vacías de los Navi sin oponerse. Hacia la muerte que sabía que la aguardaba. Cerró los ojos con fuerza para consolarse de las luces del cielo y la creciente opresión en su pecho. No le importó contener las lágrimas que se le escapaban por las comisuras de los ojos. Su amor no estaba allí. Reika podía verlo sentado en la larga habitación donde dormían, reacio, o incapaz, de presenciar su muerte. Su hermano estaba, con suerte, en un lugar donde sanaba y podía fortalecerse lo suficiente para liberarse a ese lugar algún día. Reika dejó que una pequeña y serena sonrisa se dibujara en su rostro mientras pensaba en cómo sobreviviría a través de ellos. La escoltaron a través de la esclusa de aire hasta la sala más grande del laboratorio del Diamante Azul.
Cuando la capturaron y la llevaron a esta prisión, la habitación apestaba a muerte. Una nave sin nombre estaba allí, cubierta por una sábana blanca, esperando la autopsia. Ahora era su turno. Abrió los ojos de golpe cuando una mano se posó en su hombro y le apretó suavemente. Los abrió para ver a Ealer con ropa azul pálido, casi de pies a cabeza, y una máscara sobre el rostro. Había usado esta vestimenta cuando le reparó el daño nervioso. Pero ella conocía sus ojos y se veían tristes. Esto no era un acto de sanación. Giró la cabeza en dirección a donde venían y vio a los demás fuera de la habitación, tras los grandes ventanales. Crazy y Warpaint parecían frenéticamente incómodos. Deseó poder decirles que se calmaran mientras Devin le clavaba una gruesa aguja en el codo. Luego, la pareja se marchó agitando las manos. Knob mantuvo la cabeza gacha y las orejas hacia atrás todo el tiempo mientras los seguía. Solo el más fuerte y, para su consternación, el líder permanecieron fuera de la habitación para presenciar su ejecución. Exhaló lentamente por la nariz y giró la cara hacia el techo. Cuánto deseaba que lo último que viera fuera el cielo. Unos dedos pequeños y delicados le colocaron una máscara sobre la nariz y la boca. Mientras la ajustaban, Reika no pudo evitar notar algo extraño y distintivo. Sus dedos índices se deslizaron por el puente de su nariz y luego uno de ellos dio un golpecito. Sigue tu nariz. Los ojos de Reika se abrieron de golpe y se giraron cuando la persona que había fijado la máscara se dio la vuelta y la gente empezó a moverse a su alrededor. Un olor extraño empezó a llenar la máscara, haciéndole dar vueltas la cabeza como si hubiera bebido demasiadas bebidas fermentadas en un festival. Se sintió relajada al instante. Volvió a cerrar los ojos mientras respiraba profundamente el gas. Después de todo lo que había pasado en los últimos meses, Reika no esperaba morir tan tranquilamente. Todavía ahí. Un hilo de fuego perturbó su paz. Todo su cuerpo se estremeció. Había un pulso en cada músculo. Reika dejó escapar un leve gemido y apretó los párpados. ¿Qué era esa sensación? Ese ardor en la sangre. El corazón le latía con tanta fuerza contra el pecho que le resonaba en las costillas. Estaba bien. Se dijo a sí misma que estaba bien dejarse llevar. Ya había luchado suficiente. Merecía paz. Su cuerpo podía dejar de actuar por instinto para sobrevivir. Otro latido violento de su corazón hizo que sus ojos se abrieran de golpe, con las pupilas como pequeños puntos. Las luces eran borrosas, como ver el sol a través de nubes tenues, pero no le afectaban la vista. O si lo hacían, a Reika no le importaba. Un trueno retumbaba en su pecho. Un relámpago corría por sus venas. Reika sintió imparable. El pánico se apoderó del personal quirúrgico cuando la fuerza desaprovechada de Reika, causada por un torrente intravenoso de extracto de flor de niebla, la llevó al límite. Se arrancó el brazalete izquierdo de las bisagras mientras se agarraba el pecho sobre el corazón. Sonaron alarmas estridentes cuando liberó ambas piernas con patadas y rodó de la camilla hasta el último apéndice que aún quedaba atrapado. El tubo de la máscara se enredó a su alrededor mientras se apartaba, hasta que se estrelló contra una mesa. Esta oleada de energía la hizo querer escalar los dientes rotos y sumergirse de nuevo en las aguas turbulentas que la habían arrebatado. Bandejas de equipo médico estéril fueron volcadas y repiquetearon ruidosamente en el suelo mientras el personal humano evacuaba la habitación antes de que las puertas se sellaran. El mundo se estremeció ante sus ojos, una sensación de euforía abrumó toda su razón. Fuera de la habitación, Líder y la más fuerte intentaban atravesar las puertas, ahora selladas, del laboratorio de disección. La fuerza que estaban empleando para abrir las puertas era casi tan grande como la que sentía la nativa en ese momento. Reika se quitó la máscara de la cara de un manotazo, desgarrándose la última extremidad en el proceso. Se arrancó el tubo enredado mientras se tambaleaba torpemente para alejarse de una figura borrosa que se acercaba. Al inhalar su primera bocanada de aire puro, lo captó. Arrugó la nariz ante el sutil aroma. Apenas lo percibía, pero aún así lo conocía. Inhaló profundamente, dejando que el aire dulce llenara sus pulmones por completo. El nuevo aroma que emanaba del exterior de su celda no era nuevo en absoluto. Sin intención de hacerle daño, Reika golpeó con fuerza el pecho de Ealer cuando éste rodeó la camilla en un intento de detenerla. Pero, por costumbre y sin tener ni idea de la fuerza que ejercía, Ealer retrocedió y se agarró a la esquina de la mesa antes de estrellarse contra el suelo. No se levantó, pues el dolor lo atormentaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba?
Mientras el elixir seguía fluyendo por su cuerpo, como si ejerciera la fuerza de la propia Iwa, el cuerpo de Reika comenzó a adaptarse. Los pulsos ardientes de poder. Dirigió su atención al aroma de la niebla floreciente. Su visión era lenta y centelleante. Pudo reconocer a Yaler en el suelo. Parecía dolorido y se presionaba la espalda baja con una mano. Pero tocándose la nariz con la otra. Sigue tu nariz. Reika giró la cabeza hacia las puertas. Perdió el equilibrio ligeramente y saltó sobre la camilla. Mientras los recoms del exterior de las puertas selladas apenas las abrían un centímetro, el nativo cargó con tanta fuerza que las puertas se desprendieron de sus rieles. Entre los tres, retrocedieron hacia el laboratorio principal y derribaron mesas y equipo como un ariete. El hematoma instantáneo en su hombro pasó desapercibido y no se detuvo ante el olor cada vez más intenso. Líder corrió tras ella mientras el más fuerte se dirigía hacia su camarada caído. Reika ni siquiera lo sintió cuando Líder la derribó después de que ella se pusiera de pie y recorriera el laboratorio del diamante azul como una exhalación. Derribando todo a su paso, incluyendo algunas mesas atornilladas al suelo. Nada se detuvo en su camino. Líder solo podía adivinar qué demonios había sacado a esa bestia frenética de la prisionera. No pudo sujetarla mientras forcejeaba por liberarse. Nunca había luchado con tanta fuerza, ni siquiera durante la primera sangre. Ambos se pusieron de pie. Él se interpuso entre ella y la esclusa de aire. La única salida era el ascensor, pero ella no estaba mirando hacia allí, a donde planeaba ir. Sus fosas nasales se dilataron al percibir el embriagador aroma de la flor. Era más intenso de dónde provenía. Entrecerró los ojos al líder, que desenfundaba su arma mientras la señalaba al suelo. Reika lanzó un gruñido venenoso y cargó contra líder. Su velocidad era superior a la de él al desenfundar su arma, y su falta de consciencia corporal para su fuerza convirtió todo su cuerpo en un arma. Chocó contra líder con una fuerza tan grande que ambos atravesaron las puertas de la esclusa de aire con un estallido de vidrio templado. Si los Recoms consideraron que la alarma de cierre de emergencia del laboratorio fue ensordecedora, la alerta de todo el sector penitenciario sobre la violación de una esclusa de aire fue más que angustiosa. El líder estaba demasiado ocupado intentando recomponerse tras quedarse sin aliento y concentrarse más allá de los cuernos que le reventaban los tímpanos como para impedir que Reika se pusiera de pie y corriera pasillo abajo. Ni siquiera disparó cuando ella giró bruscamente a la izquierda al final del pasillo y desapareció. Reika no tenía ni idea de a dónde iba. Estos pasillos le resultaban desconocidos. No estaban rodeados de celdas ni ventanas. Las paredes se habían vuelto de hormigón y las puertas sólidas. Su cuerpo ardía con la energía ilimitada que alimentaba cada vena, vaso y nervio. Respiró hondo pero rápido por la nariz para no perderse a dónde la llevaría. Se detuvo bruscamente, derrapando junto a una puerta con un cartel que decía agua. Salida. Reika saltó hacia atrás y apoyó las manos en la puerta, olfateando de arriba a abajo. La fragancia era más potente allí, en algún lugar detrás de ella. La puerta tenía pocas posibilidades de escapar, ya que la arrancó del marco con una sola mano, como si no tuviera más fuerza que una brizna de hierba. Entró rápidamente en la habitación, agachándose y dando saltos por la pequeña habitación mientras olfateaba con rapidez la fuente. Era difícil mantener la concentración, ya que la niebla la hacía tan insoportable como las limitaciones de su cuerpo. Los medidores y las tuberías no significaban nada para ella mientras sus ojos lo recorrían todo, asimilando cada detalle de la habitación a una velocidad que su cerebro no podía procesar. Finalmente, Reika pasó la mano por un gran pestillo en el suelo. Agarrándolo con ambas manos, tiró de él en todas direcciones hasta que encontró la dirección correcta y se abrió. Le recordó cómo se abría la puerta del camarote de Spider en el Sea Dragón. Una ráfaga de aire húmedo subió al abrir la escotilla que conducía a una tubería de aguas residuales que desviaba toda el agua reutilizable a la planta de tratamiento cerca del puerto. Este era solo uno de los muchos vertederos de materiales orgánicos no tóxicos. Incluso con su visión agudizada y fulgurante, Reika vio cómo ramitas de neblina, cubiertas de polen, caían al agua al abrir la escotilla y eran arrastradas. Sin pensárselo dos veces, Reika respiró hondo y se zambulló de cabeza en el agua que fluía por la enorme tubería subterránea. Si la prisión Na'vi no hubiera estado bajo tierra, esta no habría sido una posibilidad viable de escape. Los recuerdos de Reika del ahogamiento hicieron que su adrenalina se disparara aún más mientras el agua la arrastraba por la tubería.
Era lo suficientemente grande como para no atascarse, posiblemente de 3 metros de diámetro en la mayoría de los puntos, pero con muy poco espacio para respirar entre la superficie del agua y la tubería. En algún momento, la mano que se arrastraba por la parte superior de la tubería para mantener cierta sensación de movimiento vertical entró en una abertura cuadrada igual que la trampilla por la que había entrado. Al pasar por debajo de otra, logró usar un impulso de fuerza para impulsarse contra la corriente y respirar rápidamente antes de dejarse llevar por el agua. Reika no tenía ni idea de cuánto tiempo duró esto. A merced del agua. Rezando a Eiwa para no volver a ahogarse. La oscuridad de la tubería estaba iluminada solo por sus pecas brillantes como estrellas en el cielo de medianoche. En algún lugar de este caos, el fuego que ardía en su sangre comenzaba a enfriarse. La base de piedra de sus músculos comenzó a desmoronarse. Su cuerpo se sentía gelatinoso, como una criatura de las profundidades navegando por las corrientes del mar. No tuvo oportunidad de reflexionar sobre la mezcla de miedo y paz que le produjo la muerte por agua por segunda vez. Reika fue recibida por el aire fresco por un instante antes de zambullirse en una piscina como si se lanzara desde una cascada. Su pecho se agitaba con avidez mientras jadeaba en busca de aire al volver a la superficie y tosió el agua que le salpicó la cara. Se agitó más que nadó para mantenerse en la superficie. La corriente de la tubería la apartó del agua que fluía rápidamente hacia una piscina de hormigón que se agitaba lentamente. «Dios mío», exclamó Garvin mientras se ponía de pie lo más rápido posible. Había estado esperando ansiosamente en la piscina de recolección a que apareciera. Era una piscina larga con las tuberías de aguas residuales en un extremo y rejillas en el otro para evitar que los residuos entraran en la planta de agua. Agitó ambos brazos para llamar su atención, lo cual logró mientras sus ojos recorrieron la enorme piscina de cemento con la lenta corriente. Océano. Reika usó sus menguantes fuerzas para respirar hondo y nadar hasta donde Ocean la esperaba junto a una escalera de mantenimiento. Él le extendió la mano cuando ella salió del agua y la ayudó a subir, apoyando los pies en la escalera de acero como palanca. Incluso Garvin se sorprendió de la fuerza que reunió en su estado de shock para ayudarla a subir. Ella se dejó caer de lado, agradecida de estar de nuevo en tierra firme, aunque no fuera tierra. El fuego que la niebla encendió en su cuerpo era una brasa moribunda que le picaba bajo la piel. Reika estaba agotada. Todos sus desconocidos moretones y músculos desgarrados le recordaban poco a poco las limitaciones de su cuerpo. Abrió los ojos y sintió una mano suave en el brazo. Por muy agradable que fuera abrir los ojos y encontrar un rostro amigable, apenas podía verlo en la neblina de la adrenalina que le bajaba. Pero lo suficiente como para ver a Océano intentando hablar con ella. Ocean señaló entre ellos dos, apretó el puño hacia sí y luego agitó la mano para alejarla. Tenemos que irnos. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué, por amor a todo lo sagrado, acaba de pasar? A Quaritch no se le ocurría nada mientras se estiraba los músculos de la espalda doloridos y caminaba a toda velocidad por los pasillos hacia la enfermería. Todo Bridgehead estaba en alerta. Prisionero fugado. Prisionero Navi escapó. Estaba en la losa, se le escapó de las manos, pero, ¿cómo? Reika arrasó el laboratorio de diamante azul como un elefante en una cacharrería. Se reportaron heridas leves entre el personal humano. Ja estaba siendo examinado por rayos X para detectar posibles nuevas lesiones mientras el coronel recorría los pasillos de luces y alarmas estridentes mientras el confinamiento se extendía por el cuartel general. Quaritch llegó a la habitación de su hijo. Entró sin avisar y su mirada se posó en el niño, completamente satisfecho, que miraba por la ventana. Araña, dijo Quaritch, respirando con dificultad, ¿qué hiciste? Respiraciones, lentas, profundas. Eso fue lo que Océano le dijo que se concentrara. El hombre del cielo del mar la ayudó a entrar discretamente en el almacén. Estaba vacío por la noche, pero bien abastecido para partir a la mañana siguiente. Más de una vez, el hombre más pequeño tuvo que sostener el cuerpo inestable de Reika mientras se tambaleaba y se tambaleaba a pesar de los efectos menguantes del extracto de flor de niebla que le habían administrado secretamente por vía intravenosa. Solo quería dormir, el único alivio de las pesadillas. Al llegar a la unidad de almacenamiento de reemplazo, Ocean sintió un gran alivio al encontrar los suministros que su contacto le había asegurado que estarían allí para que Reika pudiera sobrevivir en la caja metálica. Ella se desplomó sobre él con las rodillas temblorosas, y él la sujetó lo mejor que pudo mientras la ayudaba a subir a la cápsula de escape improvisada.
Reika se dejó caer en la caja con un golpe sordo cuando su brazo no pudo entrar con elegancia, con las patas y la cola colgando fuera de la caja. Ocean sabía que el almacén no sería lo suficientemente largo como para que ella pudiera acostarse derecha. Los almacenes medían solo 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho y profundidad. El hombre miraba con ansiedad por encima del hombro mientras le doblaba las rodillas para que pudiera meter las piernas y el rabo lo más cómodamente posible. El sonido de las alarmas que indicaban su ida lo sobresaltó, animándolo a apresurar el paso para acomodarla y buscarse un lugar donde tener una coartada. Reika abrió los ojos lentamente mientras Ocean le quitaba los hombros de una mochila parcialmente sujeta. Él sacó una máscara de respiración Recom y le puso la banda elástica por la cabeza. Le temblaban las manos. Ella quería consolarlo. Pero Reika solo pudo dejar que su cuerpo se rindiera ante la pesadez y dejar que Ocean asegurara y activara la máscara, para que tuviera un flujo de aire constante. Sintió sus manos presionando vendajes grandes y pegajosos sobre el lugar de la vía intravenosa que se había arrancado en su euforia de la floración de niebla. Las manos de la persona del cielo recorrieron rápidamente su cuerpo, buscando cualquier otra herida sangrante grave causada por la huida. Lo que sucediera ahora, éxito o fracaso, dependía completamente de sus amigos. Gracias a Iwa por estos lazos que había forjado. Casi se dejó llevar por la inconsciencia cuando sintió que Ocean le colocaba una cantimplora entre el pecho y los brazos que había cruzado sobre ella en posición fetal dentro de la caja. Garvin se alegró de que no tuviera heridas sangrantes y se giró para asegurarle que estaría bien, pero la Navi se había sumido en un sueño profundo y apacible. Miró a Reika unos instantes más, rezando a cualquiera que lo escuchara para que nada saliera mal. No podría volver a verla hasta que estuviera en mar adentro, y quién sabe cuánto tardaría. Se tragó su nervioso pesimismo y cerró la tapa del almacén con la misma sensación deprimente que cerrar su ataúd. Tras cerrarla con pestillo y cubrirla con una lona, el hombre la sujetó con cuerdas elásticas para que pareciera completamente discreta antes de escapar del almacén. Su sueño era profundo, oscuro, y sin sueños. Reika durmió plácidamente durante 12 horas muy caóticas. El laboratorio del diamante azul fue evacuado por completo y sellado hasta que se pudiera reparar la esclusa de aire destruida que conducía al bloque de la prisión Navi. Varios miembros del personal recibieron tratamiento por heridas leves tras la fuga desenfrenada de los Navi, pero fueron interrogados exhaustivamente sobre qué salió mal. La destrucción del laboratorio hizo imposible determinar si se había manipulado algún equipo. El discreto truco de Devin, al llenar la vía intravenosa el día anterior a la vivisección con el extracto de neblina transparente que le había dado Ja, aseguró que ninguna jeringa se deslizara en la cámara. Como Spider esperaba, Ciudad Cabeza de Puente se detuvo ante la fuga del prisionero hostil, pero la ciudad no podía dejar de funcionar por un solo Navi. Sí, cada vehículo fue escaneado antes de partir por tierra, aire y mar. Su ruta de escape a través de la tubería de aguas residuales se convirtió en el centro de atención, ya que todos los empleados del servicio de agua fueron retirados de sus tareas habituales para ayudar a dragar los estanques de recolección de su cuerpo. Los Recom surcaron los cielos en sus Icrans y patrullaron dentro de los límites de la ciudad. Era increíblemente dudoso que lograra recorrer los 3 kilómetros a través del árido yermo que rodeaba la ciudad para una huida por tierra. El Sea Dragón, capitaneado por Scoresby, fue liberado 18 horas después de su partida programada. Normalmente, Garvin se habría emborrachado hasta el cansancio al escuchar al irritable capitán quejarse de que lo habían retenido de nuevo por culpa de las recomendaciones. Primero, se apropiaron de su barco para una búsqueda inútil. Y ahora lo habían retenido porque su informante nativo se escapó. Tenían que cazar Tulkun y ya le faltaba paciencia tras tener que regresar al cuartel general a buscar equipo dañado. Reika recobró la consciencia en la oscuridad del contenedor de Amrita unas horas después de la partida del barco. Estaba agotada y le dolía todo el cuerpo. Bajar de la euforia que le produjo la flor de niebla atrapada en posición fetal dentro de una caja la hizo entrar en pánico al principio. Se agarró la máscara que le sujetaba firmemente la boca y la nariz y luego hizo una pausa. Piensa. Respira. Mantén la calma. Respiró hondo unas cuantas veces en la oscuridad de la caja. Si algo había aprendido en los últimos meses, era mantener la calma al despertar en lugares desconocidos e intentar recordar. Reika pasó los dedos por el objeto duro que tenía apretado contra el pecho y reconoció su piel, las cantimploras que llevaban las demás. Fue como si se le hubiera encendido un interruptor al darse cuenta de lo seca que tenía la garganta y bajarse la máscara.
Desenroscó la tapa torpemente y derramó el agua tibia al levantar la cabeza lo suficiente en el espacio reducido para beberla. Su corazón latía con fuerza en su cabeza, atormentando sus músculos atrofiados por la incapacidad de moverse, estirarse y restaurar el flujo sanguíneo normal en todo su cuerpo. Al menos podía saber, con total certeza, que seguía viva. ¿Qué le harían? Estaba en el lugar de la sanación, ¿no? Empezando a toser por la falta de aire en su extraño capullo, Reika se colocó la máscara y respiró hondo. No tenía ni idea de cuánto tiempo permaneció allí, despierta pero atrapada, antes de que la caja se abriera ligeramente y un aire ligero y fresco entrara por el pequeño hueco. Parpadeó y se encogió, aún más pequeña, si es que le era posible, mientras intentaba reunir fuerzas para levantarse. Una pequeña mano, no azul, entró en la caja y se posó suavemente en su brazo. Reika reconoció su aroma primero y apoyó la cabeza contra la dura superficie del fondo de la caja. Océano. Estaba a salvo. Garvin la miró de arriba abajo y luego rápidamente por encima del hombro, inclinándose hacia atrás para asegurarse de que no hubiera nadie. El almacén de Amrita se encontraba en un gran contenedor en la cubierta principal y había logrado colarse dentro sin que nadie lo notara. Era tarde, oscuro y nublado, antes de lo que sería una ligera tormenta durante la noche. Los focos creaban en la cubierta una neblina inquietante, como en una película de terror. Una vez que se aseguró de que no hubiera nadie, Garvin la rodeó con ambas manos y tiró suavemente para que se moviera. Reika jadeó de dolor, pero hizo todo lo posible por incorporarse sobre un codo con la ayuda de Ocean. Por Eiwa, cómo le dolía moverse. Fue gentil y paciente con ella. Cada centímetro parecía un kilómetro mientras deslizaba los dedos por el borde de la caja y se sentaba sobre el costado de su pierna. Un hormigueo le recorrió la espalda hasta las piernas mientras su cuerpo seguía despertando lentamente. Sus largas extremidades temblaban mientras Ocean la sujetaba y la ayudaba a salir del capullo metálico. Inmediatamente se arrodilló, sintiendo la familiar vibración del barco en movimiento. Ocean le desenredó con cuidado la máscara del pelo y percibió el olor a sal y aceite en el aire. Recostada contra la caja, Reika se incorporó y arqueó la espalda. Los chasquidos que le recorrían la columna le proporcionaron pequeños momentos de alivio tras haber estado atrapada en posición fetal durante tanto tiempo. Y finalmente, su visión se aclaró al mirar el interior del contenedor y comprender plenamente que estaban solos. Y que ella estaba a salvo. No era la mejor opción y Garvin lo sabía. Pero era seguro para ella consumirlo, ya que él añadía agua de su cantimplora a una ración de nutrición básica humana. Nada la enfermaría si soportaba el sabor y la textura. Antes de la vivisección, la habían obligado a ayunar para tener el sistema vacío para la cirugía. Sonrió débilmente al ver su expresión de disgusto y sus orejas aplanadas. A pesar de la evidente desaprobación de Reika, ella sabía que necesitaba recuperar fuerzas y soportó la pobre excusa de comida. Reika notó cómo el hombre del cielo se movía nerviosamente y evitaba el contacto visual. El nerviosismo era evidente. Estaban rodeados de enemigos. ¿Pero evitar el contacto visual? Colocó suavemente una mano sobre su hombro e inclinó ligeramente la cabeza cuando él la miró. Retiró la mano con un gesto amplio y luego golpeó con la punta de los dedos de la mano derecha el dorso de la izquierda. ¿Dónde está Spider? Océano volvió a bajar su mirada abatida. Iba a levantar las manos para explicar, pero Reika levantó la suya para detenerlo. Ella lo sabía, probablemente ya lo sabía cuando despertó en ese capullo de metal. Spider no estaba allí. En el fondo de su corazón, sabía que no estaba allí y que eso era lo que su hermano pretendía. Sabía que su lesión era grave y que no permitiría que la culpa por haberla frenado lo siguiera afectando. Océano no se quedó mucho tiempo después de eso. No podía desaparecer por mucho tiempo sin despertar sospechas, y Reika se alegró de estar en la soledad familiar mientras el dolor se volvía más incontrolable. Sus orejas se aplanaron mientras cerraba los ojos para evitar la opresión en la garganta. Tenía que permanecer callada y serena, pero los pensamientos sobre Spider, su hermano pequeño, que había quedado atrás con esos demonios, se volvían más morbosos con cada segundo que pasaba. Su respiración se entrecortó contra su voluntad, y se clavó los afilados dientes en el labio inferior para acallar el ruido. A medida que recuperaba las fuerzas, el dolor en su corazón crecía. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Reika no hizo nada para detenerlas, pues su objetivo era guardar silencio. Tantos recuerdos luchaban por concentrarse.
Desde el día en que se conocieron y ella desconfió de él o de nadie, hasta la pérdida de su libertad durante la primera sangre. ¿Cuántas pruebas se esperaba que enfrentaran y fracasaran? ¿Acaso no habían sufrido lo suficiente para merecer la paz? Reika tuvo unas horas más para pensarlo antes de que Ocean regresara. La ruta que, según había convencido a Scoresby, era la mejor para seguir una manada de Tulkun, se acercaba a su punto más cercano a tierra firme antes de estar en alta mar durante los próximos meses. Reika tuvo la fuerza para seguir a Ocean por la cubierta entre los enormes contenedores de almacenamiento para evitar las cámaras, pero su corazón no la acompañaba. Estaba muerto, abandonado en esa horrible aldea humana. Océano tuvo que repetir sus silenciosas señales con las manos varias veces para confirmar si tenía la fuerza para nadar. Reika miró lentamente de sus manos hacia la orilla que brillaba. Fue un largo nado, pero había sido fácil alguna parte de esta huida. Intentó sonreírle al hombre no Navi, pero, al igual que su corazón, sus labios estaban inertes ante la orden. En cambio, asintió. Este hombre, como pocos, había sido su amigo. Y ella tampoco lo volvería a ver. En ese momento, Reika deseó no haber conocido nunca a ninguno de ellos, o haber sido asesinada cuando se enfrentó por primera vez a los extraños guerreros Navi en el bosque. Con una gracia que no había tenido en semanas, Reika saltó silenciosa y sigilosamente por la borda de la nave y giró sobre la barandilla para bajar. Antes de que llegara demasiado lejos, Ocean golpeó la barandilla con la mano. La mujer Navi miró al hombre humano y este apartó los dedos de su frente. Te veo. Por última vez. Ella le devolvió el gesto, deseando poder expresarle lo agradecida que estaba por haberle salvado la vida. Pero lo que ganaba quedaba eclipsado por lo que había perdido. El agua estaba fría cuando Reika se desplomó por la borda del barco y la sal arañó las últimas costras que le quedaban de su pérdida por la primera sangre y su reciente herida de bala. La corriente del dragón marino la hizo dar vueltas bajo el agua unos instantes antes de dejarla atrás. La ira de Iva le vino a la mente antes de emerger, respirando su primera bocanada de aire fresco. Contempló el cielo oscuro, salpicado de estrellas que empezaban a desvanecerse con la luz del amanecer en el horizonte. Mientras debería concentrarse en llegar a la orilla, Reika se sintió fascinada al ver el cielo así otra vez. Y por otra vez, quería decir sola. Sin Navi extraños ni no Navi. Sin incendios nocturnos innecesarios. Sin naves ni aviones demoníacos una vez que el dragón marino la dejó. Incluso para ella, el mundo nunca se sintió tan tranquilo. Reika finalmente decidió nadar hacia la orilla en lugar de dejar que el mar implacable la arrastrara más lejos. Sus brazadas eran lentas y mesuradas para no gastar demasiada energía. Durante las semanas previas a la ejecución por vivisección, los diamantes azules habían sido muy amables con ella. Se aseguraron de que tuviera agua fresca y abundante comida. Revisaron sus necesidades médicas regularmente, pero el dolor en el hombro que el líder le había disparado aumentaba con cada brazada. El sol ya asomaba en el cielo de media mañana cuando los pies de Reika encontraron arena bajo las olas poco profundas. Su cuerpo llegó hasta donde las olas acariciaban la brillante arena de la playa. Ni siquiera logró apartar la arena mojada cuando cayó de rodillas y luego de manos, con un agotamiento del que ni siquiera era consciente. Jadeando por el desafío físico que acababa de superar, Reika observaba el agua que goteaba de su rostro y cabello mientras el sol calentaba su espalda maltratada a través de los huecos de la bata de hospital que llevaba desde su regreso a Bridgehead. Le tomó unos instantes darse cuenta de que no era el agua del mar lo que le nublaba la vista. Una violenta y visceral oleada de emoción la desgarró profundamente y Reika fue invadida por otra ola de soledad. Se recostó sobre sus rodillas, aferrándose a la tela mojada sobre el pecho y dejó caer las lágrimas de nuevo. No podía oír lo desgarradores y desgarradores que eran sus sollozos, que se le escapaban de una forma que nunca había experimentado, ni siquiera ante la muerte de su padre. Pero su muerte fue diferente. Él había vivido una vida. Pero su hermano, Reika se estremeció al tomar una bocanada de aire que le sacudió todo el cuerpo. No satisfizo su necesidad de aire, pero no importó mientras se encorvaba hacia adelante hasta que su frente tocó la arena. Cómo deseaba que sus largos brazos tuvieran a araña envueltos en ellos en lugar de solo su cuerpo tembloroso. La sensación de la ropa le puso la piel de gallina y gritó frustrada mientras tiraba de ella, desgarrándola torpemente al quitársela por la cabeza. Tirando la bata, se retorció los labios y la miró con un grito de dolor mezclado con un gruñido. Su dolor se convirtió en rabia a la velocidad de un rayo, y solo tenía el retazo de tela en el que concentrar su ira.
Se agachó de golpe, dejando fluir todas las emociones que se había visto obligada a ignorar o reprimir. Si algo o alguien estaba cerca, Reika no se escondía de ellos mientras emitía un grito gutural lleno de ira, pérdida y dolor. Ira hacia quienes la habían lastimado. Pérdida por la destrucción de su identidad ante sus ojos. Y dolor por encontrar un atisbo de consuelo en un niño azul del cielo, solo para que desapareciera de su vida. Reika era una mujer desquiciada. Apretando sus rastas con los puños, gritó de nuevo y cerró los ojos con fuerza. La ira, que emanaba de sus gritos mudos y las lágrimas de dolor que corrían por su rostro, eran una mezcla de emociones que nunca antes había sentido. Había presenciado los horrores de la gente del cielo y los falsos Navi que los servían. Pero en esos tiempos de terror, había forjado amistad con algunos y un vínculo inigualable con Spider. ¿Dónde estaría su vida si eso nunca hubiera sucedido? La vida solitaria de un nómada era pacífica. Reika no conocía la angustia de aquellos tiempos. Solo paz. Una paz aislante. ¿Qué le habían dado los últimos 9, 10 lunas? ¿Qué le importaba controlar el tiempo? ¿O los días? ¿O incluso los segundos? ¿Cuánto tiempo había perdido de esta manera? ¿Cuánto había perdido fingiendo que no era parte del mundo? Tras liberar el dolor de los últimos meses y más allá, de viejas heridas que nunca dejó sanar, la garganta de Reika vibraba con gemidos al recuperarse de sus emociones sobreestimuladas. Se asentó, literal y figurativamente, con la arena que se deslizaba entre sus dedos al curvarlos. Inhaló profundamente, expandiendo su caja torácica al máximo, antes de exhalar por la nariz para eliminar cualquier resto de agua que le hubiera salpicado la cara después de nadar. La parte superior de su cabeza se calentaba por el sol, y el viento comenzaba a secar sus rastas. Su mirada se posó en la bola arrugada de tela azul claro que yacía sobre el mismo. No era satisfactoria, pero bastaría. Reika, con calma, dio sus primeros pasos como mujer libre hasta donde yacía y la recogió para evaluar el daño que había causado. Había suficiente para hacer un simple teún y una banda para el pecho. En todo caso, se estaba apropiando de esta vestimenta que la obligaban a usar y la hacía suya. Cada minuto que pasaba recomponía la mente de Reika. Las fracturas en su memoria sanaban con pensamientos sobre qué hacer a continuación. Reika pasó el resto del día caminando por la playa con el sol a sus espaldas, recorriendo el cielo de izquierda a derecha, disfrutando del agua fresca de las plantas carnívoras y de la fruta que crecía en abundancia donde la arena se transformaba en verdor. Cuanto más caminaba, más observaba cada punto de referencia. Las agujas de piedra eran cada vez más comunes en el agua, y sabía que empezaría a ver las montañas flotantes si seguía por ese camino. Pasó una semana. Al tercer día, Reika se separó de la costa y escaló acantilados que le eran familiares. Ya había estado en esos acantilados antes. Estaba cerca del territorio Tairangi. Creó una lanza rudimentaria al regresar al bosque. Su percepción sensorial, embotada por el tiempo con las recoms, estaba regresando. Sin nadie que la vigilara, la mente y la vista de Reika recuperaron su agudeza original. Era parte del bosque, lo que significaba que formaba parte de la cadena alimenticia. El consuelo empezó a regresar a ella. La suave lluvia del bosque. Dormir en los árboles bajo las estrellas. Ver cómo las plantas respondían a su movimiento y los animales vagaban libres cerca de ella. Reika no se dio cuenta de su ausencia hasta ahora, cuando estaba con los demás. Esto le hizo comprender que tal vez formaba menos parte del mundo con el escuadrón que estando sola, pero una parte de ese mundo no podía quedarse atrás. El aire polvoriento no le molestaba los pulmones. De hecho, era un grato recuerdo. Las piedras afiladas apenas le marcaron los callos de las manos y los pies mientras Reika regresaba a una cordillera familiar de implacables montañas. En algún lugar del Valle de los Dientes Rotos se encontraba otra parte de su mundo que no podía abandonar. Pero primero, tenía que redescubrir el vínculo que creía roto antes de que comenzara. Las salidas y puestas del sol se difuminaban. Reika sentía que las montañas la secaban como la hierba sin lluvia. Eiwa la había bendecido y maldecido con cielos despejados. Sin respiro del sol, pero despejados para que sus ojos buscaran sombras. Una noche, mientras observaba el eclipse, Reika no pudo dormir, pues oscuros pensamientos sobre Araña la atormentaban. La ansiedad por la seguridad de su hermano pequeño no hacía más que crecer con cada día que pasaba. Sus largos dedos se abrieron paso hasta su cuello, donde una vez estuvieron la cuerda vocal de su padre y las manos de líder.
Pequeñas vibraciones de sus cuerdas vocales, casi sin usar, viajaron hasta las yemas de sus dedos mientras tarareaba en voz baja. Muchas noches se dormía con esa reconfortante sensación. Deseaba poder escuchar la letra de la cuerda vocal de su padre. Él se la había dicho, por supuesto. Pero ¿cómo le sonaba? ¿Cómo le sonaba algo a alguien? ¿Qué regalo fue para Toruk compartir sus oídos con ella? Reika hizo una pausa en sus recuerdos y se incorporó bruscamente. La aurora reflejó el leve brillo de sus ojos mientras observaba sin pestañear. Con poco que perder, pero mucho que ganar, se puso de pie y caminó la corta distancia hasta el acantilado donde había elegido pasar la noche. La corriente ascendente del precipicio era fuerte y fría. Sus ojos, que no se perdían nada, seguían viendo solo eso, nada. Sus orejas se movieron hacia atrás mientras respiraba profundamente hasta que sus pulmones estallaron y luego emitió un grito agudo hacia el oscuro valle. No tenía forma de distinguir si su llamada era única o resonaba por las montañas áridas como un grito de guerra. Cuando se quedó sin aliento, Reika jadeó levemente para recuperarlo antes de respirar profundamente y emitir otro grito en la noche. Tras cada grito, Reika se detenía para mirar a su alrededor y recuperar el aliento antes de gritar otra vez. Había aprendido cómo sonaba su voz aquel día, cuando hizo Tsailu con Toruk, pero bastaba para que Toruk recordara que el vínculo se había forjado. La fatiga, o quizás la falta de aire en su cerebro, empezó a invadirla a medida que se acercaban las horas previas al amanecer. La aurora se había asentado, así que solo quedaba el imponente ojo del gran mundo en lo alto y las estrellas vigilando los intentos de Reika por ser encontrada. Los ojos de Reika bajaron más rápido de lo que su grito se le atascó en la garganta cuando la brisa de abajo se apoderó de ella con una repentina oleada de poder. Retrocedió de un salto, agachándose lo suficiente como para casi poner las manos en el suelo mientras se inclinaba hacia la enorme figura de un rojo intenso y púrpura, iluminada por remolinos de puntos bioluminiscentes de un blanco puro. Toruk batió sus alas, devolviendo el grito a los oídos sordos de Reika. Toruk la había oído. Pero ¿era eso algo bueno? Reika se levantó lentamente mientras se giraba para observar a Toruk batiendo sus poderosas alas para posarse en la ladera, provocando que ésta se agrietara y amenazara con derrumbarse bajo su peso. Toruk clavó sus gruesas garras en la piedra, gruñendo bajo mientras giraba la cabeza para mirar a Reika con ojos grandes y abiertos. Por supuesto que la había oído, Toruk había anhelado oír nada más desde el día en que ella le dijo que volara. Reika solo podía mirar fijamente los ojos ámbar de Toruk y esperar a que algo más sucediera. ¿Qué esperaba? No lo sabía. Se había convencido de que el vínculo no se había forjado. De que el primer vuelo no había ocurrido. De que no era digna de tan magnífica bendición. Por primera vez en semanas, los ojos de Reika se llenaron de lágrimas por una razón diferente cuando Toruk estiró la cabeza y la apoyó contra ella. Igual que el último contacto que había tenido antes de que ella le dijera que volara. Que se fuera. Que no estaba a salvo. ¿Había dicho esas palabras en voz alta? Claro que no. ¿Las había expresado con las manos? ¿No era necesario? Toruk sabía lo que Reika sabía. Toruk sentía lo que Reika sentía. Reika colocó la mano sobre el rostro de Toruk antes de que éste inclinara la cabeza hacia ella. Ella también inclinó la suya, apoyándola contra su frente mientras deslizaba la mano por debajo de su mandíbula hasta su garganta, donde podía sentir la vibración de un rugido sordo, lo más cercano a un ronroneo alegre que se esperaría de un cazador tan poderoso. Esta vez, preparar Tsailu fue más fácil. Claro que casi todo era más fácil cuando la gente te gritaba o te disparaba. Reika dejó que su respiración y su corazón se sincronizaran con los de Toruk mientras el sonido del viento volvía a entrar en sus oídos deshabituados. Esta vez fue reconfortante. Deslizó una mano suavemente por la nuca de Toruk desde donde estaba sentada a horcajadas. El gruñido de reconocimiento no solo provenía de sus manos. Reika podía sentir cómo Toruk se sentía al tocarla. Cuando se elevaron en el aire, Reika sintió una punzada de pánico, pero la calma de Toruk la tranquilizó rápidamente. Él era un maestro del cielo, y ella nunca le temería mientras su vínculo perdurara. Reika vio salir el sol desde la espalda de Toruk mientras éste se deslizaba silenciosamente por el aire. Sí, ya había viajado como pasajera en muchos Ikran. Pero solo ella y Toruk. Fue como ver salir el sol por primera vez. Desde tan alto, las montañas no parecían más traicioneras que montones de arena. A lo lejos, iluminada por el sol naciente, se alzaba una vista que nunca imaginó que vería. Ni desde el cielo ni desde la tierra. Eiwatuku.
Pero no cualquier Iwatokuru como aquellos en los que ella y Spider buscaron refugio cuando intentaron huir. Pizayutukuru. La lanza del ancestro. El árbol más alto conocido en toda Pandora. Su copa siempre oculta por las nubes e invulnerable a cualquier arma. El lugar donde el clan Kekunan se reunía para conectar con aquellos que habían pasado al abrazo de Iwa. Sin que Reika pensara en ello, Toruk emitió un rugido silencioso y cambió de dirección hacia el lugar sagrado. A ella no le importaba que Toruk hiciera honor a su nombre, y su sombra atrajo la atención de los ojos del bosque. Los Kekunan no vivían cerca de Pizayutukuru. Parte del viaje espiritual para conectar con el árbol y los ancestros fue el desafío de llegar hasta él. El árbol sagrado se alzaba sobre su torre de piedra. En un tiempo, hace miles de años, era un pequeño retoño en una montaña. Pero a medida que crecía y la roca que lo rodeaba se erosionaba, las raíces del imponente árbol se fortalecieron lo suficiente como para sostenerse sin él. Las largas hojas, parecidas a las de los sauces, antes eran tan largas que se aferraban a la tierra firme, pero ahora se aferraban a las rocas flotantes. Los Kekunan dicen que esta fue la primera lanza de Iwa y que sus raíces conectan con todos los demás Iwatokuru. Reika nunca había venido aquí antes. Mientras Toruk rodeaba el árbol inimaginablemente alto, Reika miró hacia arriba, donde las nubes consumían su copa. Toruk giró por segunda vez antes de soltarse y el mundo se quedó en silencio mientras saltaba de su espalda hacia la maraña de raíces y hojas. Era arriesgado deslizarse entre ellas antes de sujetarse bien, pero así era el Kekunan. Arriésgate, cosecha la recompensa. Ajustando su agarre y envolviendo las piernas alrededor de las enredaderas, Reika trepó hasta encontrar una roca flotante lo suficientemente grande como para posarse y se echó el swing al hombro. Sus ojos se dilataron con un destello al dejar que los zarcillos rosados se envolvieran alrededor de la enredadera semitranslúcida. Reika sintió una oleada de calma etérea, como cuando estaba temporalmente en el ojo de Iwa en estado de muerte. La luz. La paz. Todo su dolor se alivió. No más sufrimiento. Los ojos de Reika vagaron lentamente a su alrededor mientras la luz se tornaba verde y sólida. El bosque nunca había sido tan hermoso, pero no sabía dónde estaba. Le era imposible reconocer cada sendero que recorría. Las hojas de los árboles y las plantas a su alrededor se mecían con el viento. El agua golpeaba las rocas donde un lago se escondía disimuladamente tras grandes helechos. Y, sin embargo, no podía oírlo. El miedo sería su reacción habitual ante una mano desconocida posada en su hombro, pero Reika no sintió miedo en ese lugar al girarse y ver una sonrisa orgullosa con ojos vidriosos en el rostro de su padre, que la miraba fijamente. Algo en su interior deseaba que se sintiera conmocionada o triste al ver a su padre años después de su muerte. Pero no fue así. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras su amado padre simplemente asentía y retiraba los dedos de su frente. Reika seguía sonriendo cuando sus ojos se abrieron, rompiendo el vínculo con la enredadera que la conectaba con su padre. Sintió como si hubiera pasado 1000 días con él, conectada a través de Iwa. Era casi embriagador, y una parte de ella no quería abandonar ese lugar espiritual. Pero sabía que no podía quedarse. Toruk había sido un compañero fiel, dando vueltas alrededor del árbol sagrado mientras Reika sanaba sus heridas espirituales. Dejó escapar un grito como creía haberlo hecho en las montañas. Fue suficiente cuando Toruk apareció y ella saltó sobre su lomo cuando se acercó lo suficiente. Reika estaba segura de que nunca se cansaría del sonido del viento en sus oídos cada vez que estableciera el vínculo con Toruk. Él realmente la bendijo. Un extraño sonido interrumpió su disfrute del viento y Toruk emitió un gorjeo preocupado. La cabeza de Reika giró bruscamente hasta que vio a un Navi en Unicran volando a su derecha. Incluso después de tantos años, reconoció al Oloitan de los Kekunan. Lo miró con ojos casi tan abiertos como los suyos cuando él no solo se dio cuenta de que Toruk tenía un jinete, sino que también reconoció a Toruk Makto. El Oloitan no estaba solo. Reika miró más allá de él y luego a su otro lado para ver a muchos Ikran con compañeros Navi a su alrededor y detrás de ella. Empezó a recordar muchos de sus rostros. Muchos eran jóvenes como ella la última vez que se vieron. Ahora todos habían crecido en los 9 años que estuvo ausente. Toruk dejó escapar un gruñido de advertencia, posiblemente derivado de la propia sensación de abandono de Reika y de ser considerada una paria por su gente. ¿Eran todavía su gente? Reika volvió la vista hacia Loloitan y escuchó lo que solo pudo suponer eran las voces y los gritos del pueblo. Esos ruidos le eran tan desconocidos como quienes los producían.
El líder de los Kekunan le hacía señas para que aterrizara señalando hacia el bosque, donde pudo ver aparecer a un Marui camuflado, parecido a una casa del árbol. Sin duda, para maravillarse de su vínculo con el gran Toruk. Pero no quería detenerse. Reika quería volar de vuelta a esa maldita ciudad de metal y salvar a su hermano. Nada más importaba. Con determinación y firme resolución, movió la mano de un lado a otro y hacia arriba en ángulo, y luego se señaló a sí misma. Vuela conmigo. Reika les indicó a la gente que se detuvieran al percibir el primer olor desagradable a aceite y gases de escape ecológicos en el viento. Dieron una vuelta y descendieron por los claros del dosel del bosque hasta un gran lago con una cascada que alimentaba un lado. La fauna se dispersó con la llegada de varias docenas de jinetes Ikran y un tal Toruk Makto. No se había detenido a dar explicaciones a Loloitan ni a los guerreros que la seguían. Ahora seguían a Toruk Makto. No se detendrían hasta reunirse con ella. Toruk aterrizó con un chillido en la orilla, lo que la hizo estremecerse levemente por el volumen. Reika rozó lentamente la cabeza de su compañera con la mano mientras exhalaba lentamente. Levantó la vista hacia la gente que desmontaba rápidamente de su Ikran y se acercó para observarlos. Para observar a Toruk y a su jinete. El Oloitan podría haber reconocido a la hija pródiga del Kekunan, pero los jadeos y murmullos que no pudo comprender le confirmaron a Reika que la mayoría no lo hacía. El séptimo Toruk Makto. La mirada de Reika recorrió los rostros. Algunos los reconoció al instante, mientras que a otros le hizo pensar en cómo eran de jóvenes. Tenía 14 años cuando ella y su padre dejaron el clan. A pesar de su estilo de vida nómada y sus viajes por el mundo, nunca volvieron a conectar con los Kekunan. ¿Por qué lo harían? El Oloitan se acercó y se quitó los dedos de la frente. El mismo hombre de cuando ella y su padre se marcharon aún ostentaba el manto de líder del clan. Reika recordó haber echado un vistazo al interior del Marui y haber visto rostros enfadados y gestos animados con los brazos de su padre y el Oloitan la noche que se marcharon. Nunca había visto a su padre tan irascible e irrespetuoso con su líder. Y no tardó en echarle un vistazo furtivo cuando su padre salió furioso, regresó a casa para empacar lo que pudieran cargar y voló en su Ikran antes del amanecer. Reika respiró hondo y se llenó de energía. El Oloitan la vio. Todos la vieron. Toruk emitió un gruñido bajo al deslizarse de su cuello y sus pies se hundieron en la arena húmeda de la orilla, pero aún no rompía el Saigu. Sus ojos movían rápidamente ante sonidos que no entendía, pero podía leer fácilmente sus rostros de asombro. Reika apoyó la frente en el prominente arco superciliar de Toruk mientras recorría su cuello con una mano hasta que ya no pudo alcanzarla y la devolvió a Sutsuin para separarlos. El mundo volvió a un silencio reconfortante y familiar. Su consuelo. Su familiaridad. El mundo de Reika. Pero el alivio de regresar al mundo tranquilo que también conocía no fue suficiente para aliviar la ansiedad y la ira hacia quienes estaban y no estaban con ella. Reika tenía que recuperar a Spider. Tenía que sacarlo de ese lugar maligno y alejarlo de sus demonios. Toruk echó la cabeza hacia adelante, retumbando contra ella mientras estiraba el cuello protectoramente a su alrededor mientras el Oloitan se atrevía a acercarse aún más al ver que Reika no respondía a un saludo verbal. Reika finalmente reunió la confianza suficiente para mirar al Oloitan a los ojos después de todas las veces que la rechazó en su juventud. Te veo, reía Kinamel y Esite. Había pasado tanto tiempo desde que alguien había firmado con su nombre completo y verdadero, que Reika casi olvidó las señas. El gesto de apartar la mano de la boca con un gesto ascendente que descendió en un arco. Rey. El Oloitan inmediatamente deslizó su mano hacia arriba para cubrir su oreja derecha. Alaska. Y por último, pasó su mano hacia abajo frente a sus ojos en un semicírculo mientras curvaba sus dedos en su palma. Ena. Rey Akina. Todo lo demás firmado era confuso. Su profundo respeto por el clan y los líderes espirituales le dictaba que debía devolver el gesto, pero se encontró regresando a la seguridad de la presencia de Toruk. Lo miró fijamente a los ojos plateados por un instante, incapaz de oír los susurros de sorpresa y confusión que emanaban de su respuesta al Oloitan. ¿Pero quién sufría la mayor deshonra? ¿Faltarle el respeto al Oloitan del Kekunan o que Toruk Makto le diera la espalda? Ninguno. Al menos no en la mente de Reika. Al único al que le faltaba el respeto era a Spider al permitir que sus agravios del pasado se interpusieran en cualquier futuro que pudieran tener si ella no lo salvaba. Puede que él no haya estado físicamente presente en ningún paso de su escape, pero sabía que su hermano era la razón de su libertad. ¿Por qué seguía viva?
¿Por qué ahora era Toruk Makto? Les había dicho a los Navi que volaran con ella. Ahora, tenía que explicarles por qué. Reika se giró repentinamente hacia la reunión y rápidamente acortó la distancia entre ella y el Oloiktan. La gente se tensó y pronunció su nuevo gran título entre sí, sabiendo que ella no podía oírlos. Con su bata de hospital hecha jirones y un cuerpo curtido por la batalla, que había recibido más cicatrices en el último año que en toda su vida, caminó hacia Loloitan mientras se quitaba los dedos de la frente y se golpeaba el pecho con el puño 2 veces antes de colocarlo sobre la frente. Te veo, líder. Su mirada recorrió entonces a la multitud. Los recuerdos de ellos volvían. ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Quiénes eran para ella? Su generación ya estaba entre las filas. Los amigos de la infancia de Reika parecían los más confiados en la reunión, evidente por cómo se abrieron paso hasta el frente de la multitud. 2 de sus viejos amigos se aferraban de la mano. Era extraño cómo los miraba ahora, recordando cómo creía que alguno de ellos la tomaría como pareja algún día, aunque solo uno podría hacer realidad su sueño de ser madre. Ahora parecía un sueño tonto, que ella se habría sentido satisfecha con sus pies firmemente sobre la tierra por el resto de sus días. Reika volvió a mirar a Loloitan y alzó la cabeza un poco más. Se señaló a sí misma, apretó los puños hacia sí y terminó juntando la mano izquierda sobre el puño derecho e inclinando ligeramente la cabeza. Necesito ayuda. Echó las orejas hacia atrás mientras esperaba una respuesta, cerrando los ojos con el paso de los segundos. Siempre había sido humilde, pero esta era una humildad diferente. Reika sabía que daría su vida si Toruk Makto la llamaba. Una mano se posó suavemente sobre la suya. Miró a Loloitan mientras este agitaba su mano libre para indicar a la multitud que se acercaba a ellos, entrelazando los brazos y apoyando las manos para unirse en una red. Él asintió y ella lo supo. Seguirían a Toruk Makto. Spider creía conocer el aburrimiento, creía conocer la tortura, pero aislamiento. ¿En una celda sin ventanas? ¿Sin luz natural? ¿Y sin ningún contacto con nadie? Su celda de 10 pies cuadrados tenía 4 paredes metálicas con una sólida puerta reforzada, sin cama y solo una vacinilla. Cámaras lo vigilaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cada rincón. Decir que no tenía privacidad y que lo mantenían en las peores condiciones posibles para alguien que aún se recuperaba de una fractura de fémur era quedarse corto. Alguien a quien nunca vio se coló en su celda para dejarle comida, una dosis baja de analgésicos que ni siquiera le hacían daño, y dejarle una vacinilla limpia una vez al día. Normalmente. A veces faltaba algo o juraba que simplemente no venían. No importaba, a Spider ya no le importaba. El día que entraron en su habitación del hospital y lo arrastraron al bloque de la prisión fue el día más feliz de su vida. Incluso con las protestas y los gruñidos de Ham mientras los demás tenían que sujetarlo para el tratamiento de su paciente, Spider simplemente se rió del fracaso de Larda en encontrar a Reika. Él también tuvo mucha suerte. Hasta donde él sabía, la pata de Spider no se había roto de nuevo gracias a la placa de metal y los clavos que le pusieron durante la tercera cirugía. Pero que lo metieran en la celda no mejoró su recuperación. Le dejaron amablemente un horrible mono naranja de prisión, que inmediatamente hizo trizas para hacerse un teún decente. Que le dieran ropa de gente del cielo no significaba que la usaría. Sufría un dolor constante sin atención médica y estaba seguro de que Hal luchaba para que recibiera tratamiento. O Devin. O tal vez incluso, no, ya no era su padre. Miles Quaritch no significaba nada para él ahora. Pero dolió tanto, que su padre dejó que sucediera. Diablos. Por lo que Spider sabía, Quaritch fue quien ordenó esto. No había nada que pudiera vincular a Spider, ni a ninguno de sus amigos, con la fuga de Reika. Estaba seguro. Lo había repasado tantas veces. De haberlo habido, los responsables habrían dado un ejemplo y él habría tenido un asiento en primera fila. El aislamiento era aún más desesperante al no saber con certeza si había escapado. Pero Spider tenía que tener fe en que sus amigos y Eva la pondrían a salvo. Era lo único que podía hacer. Spider podía morir feliz sabiendo que su hermano estaba a salvo. Los últimos 10 meses le habían dado algunas de las peores experiencias de su vida. Secuestrado por el enemigo, abandonado por su familia, obligado a traicionar voluntariamente a los Na'vi para salvar el pellejo. Pero por muy malo que hubiera sido, tenía dosis iguales de felicidad. Incluso en ese momento, tumbado en un duro suelo de metal con luces brillantes en el cielo y un dolor incesante que intentaba evitar empeorar sin mover un músculo.
No le importaba cómo terminara su historia porque podía elegir cómo llegar allí. Spider, quien no pidió nacer en un planeta que quería matarlo entre gente que rara vez lo aceptaba, pudo elegir el final de su historia. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo torturaran hasta la muerte por fragmentos de información que se llevaría a la tumba. Con suerte, simplemente le meterían una bala en la cabeza y finalmente podría descubrir qué le deparaba el futuro a un humano como él en Pandora. Pensó en sus amigos, por supuesto. Todos jóvenes como él que vivirían el resto de sus vidas. Una parte de él se preguntaba si sus recuerdos se desvanecerían por completo algún día, algunos más que otros. Pero el de ella no. Siempre lo recordaría. En medio de la ensoñación, intentando disociar la agonía del silencio absoluto y la pierna herida, los ojos de Spider se abrieron de golpe al oír el reconocible siseo de la puerta al abrirse. Tardó en incorporarse sobre las manos, haciendo una mueca y siseando entre dientes ante el ligero empujón en su pierna derecha. A esas alturas, le dolía todo. Debía de haber pasado al menos una semana y media desde que lo arrojaron al pozo. Spider suspiró levemente y apartó la mirada. Se sintió decepcionado, pero no sorprendido, al ver a su padre entrar en la celda. Quaritch miró fijamente a su hijo, sentado en el suelo de una celda que apestaba a inmundicia, con un muslo aún grotescamente descolorido. Verlo le apuñaló el corazón una y otra vez, y la recomendación se lo merecía, a pesar de todos sus mejores argumentos de causa y efecto. El coronel apretó con más fuerza el pequeño botiquín que Hal le había dado cuando le dijo al escuadrón que visitaría a Spider en persona. Para dar el veredicto sobre el destino de su hijo. Hijo, dijo Quaritch. Tenía 1.000.000 de cosas que decir, bien ensayadas en su cabeza desde que le habían quitado la custodia al chico y lo habían puesto en lo más alto de la lista de los más peligrosos de la RDA. Se había llevado a cabo una investigación exhaustiva, pero no había suficientes piezas que encajaran para justificar el encarcelamiento completo, la rotación de regreso a la Tierra o la ejecución. Los amigos del chico de los laboratorios recibieron un día en una celda, pero la falta de pruebas válidas les permitió salir de la cárcel. Pero no Spider. No es su niño. Es su hijo. Araña, dijo Quaritch, con la voz más alta y firme esta vez. Intentó tragar saliva, pero tenía la garganta apretada. Su hijo no lo miraba. De alguna manera, se sentía peor porque no lo ignoraban por rencor adolescente, sino porque había traicionado la confianza del joven. Repetidamente. Apretó los dientes y se acercó a donde su hijo estaba sentado como un inválido en el suelo de la celda. Se arrodilló y abrió el kit. En todo momento, sus ojos no se apartaron del rostro del chico. El Recom intentaba desesperadamente volver a ver esos rebeldes ojos marrones. A pesar de la ley del hielo, Quaritch usó una toallita antiséptica para limpiar una zona del muslo del chico, justo debajo de la banda trenzada que había confeccionado para un atuendo inspirado en los Na'vi. Spider ni siquiera se movió. Simplemente dejó que la Recom hiciera lo que quería. Quaritch siguió observando el perfil de su hijo, esperando ver alguna reacción o reconocimiento de su presencia. Claramente, le había transmitido a su hijo la maestría de mantener la compostura. Quaritch destapó una jeringa y pellizcó un poco de piel del muslo de Spider con los dedos con la mayor suavidad posible. Sus orejas se pegaron al cráneo ante el gemido de dolor que su hijo intentaba contener en la garganta. Solo bajó la vista el tiempo suficiente para inyectarle el analgésico de acción rápida en la pierna y frotar el pulgar sobre la zona para aliviar el escozor del pinchazo más rápidamente. Eso hará efecto pronto, tigre, te sentirás mucho mejor. ¿Qué quería su padre? ¿Que le diera las gracias o que lo extrañaba? Se suponía que Spider debía alegrarse de que Quaritch viniera de verlo después de semanas sin hablar. Al menos decía la verdad sobre la inyección. El alivio le bajó por la pierna como agua fría. El dolor desapareció en menos de 1 minuto y le permitió relajarse por completo. Incluso hizo desaparecer las punzadas de hambre de una comida al día. Sabía que había perdido peso y masa muscular, incluso antes de acabar en una celda. Estar en cama le hacía eso a cualquiera. Pensé en contarte que se escapó, dijo Quaritch en voz baja. La ira y el fracaso de la unidad de reconocimiento por la pérdida de una prisionera de alto rango con bastante información sobre las actividades de la RDA apenas latían. La tormenta de fuego que se desató cuando no se encontró su cuerpo ni se comprobó ninguna grabación de seguridad de su fuga durante las innumerables reprimendas que siguieron. Si la unidad de reconocimiento no hubiera sido una inversión tan costosa para la RDA, todos los miembros del escuadrón habrían sido puestos en cuarentena.
Desactivado, dado de baja, cualquiera que sea la palabra, él y sus hombres estaban cerca de ser puestos en criostasis hasta que se determine un propósito posterior. La verdadera virtud de Quaritch residía en su rechazo a la vivisección. El coronel quería ejecutar a Reika él mismo y acabar con ella para siempre. Había sido muy claro sobre la necesidad de eliminar a la prisionera tras su negativa a guiarlo a Toruk. En su mente, la utilidad de Reika había expirado y su simple respiración seguía siendo un riesgo. Pero la posibilidad de un mayor conocimiento de la especie Navi para el perfeccionamiento de los avatares y la recombinación era una oportunidad demasiado grande como para dejarla pasar. Al menos ese fue el argumento que influyó en la votación. Spider estaba extasiado por dentro, pero en silencio por fuera. Su plan funcionó. Todo pudo haber salido mal. Pero no fue así, Reika estaba viva y libre, y con suerte nunca más tendría que cruzarse con Larga. Temía profundamente que ella intentara regresar para salvarlo, era lo que haría si los papeles se invirtieran. ¿Lo intentaría? ¿O reconocería que él quería que corriera lo más lejos posible? 2 veces desperdició su oportunidad de escapar por su culpa. De ninguna manera habría una tercera. El niño se tensó cuando una mano grande se posó suavemente sobre su cabeza. Spider no pudo evitar soltar un suave suspiro, pero, por lo demás, permaneció en silencio y apartó la mirada de su padre. Logró reprimir la parte de él que deseaba acercarse a la caricia. La familiaridad solo provenía del tacto de Quaritch. Cerró los ojos casi con la misma fuerza que le apretaba la garganta. Odiaba cuánto extrañaba esa sensación. Se ha tomado una decisión sobre ti, hijo, dijo Quaritch, pasando lentamente la mano por la nuca de Spider. Dios mío, el chico necesitaba un baño de 6 horas para librarse de las condiciones antihigiénicas que había soportado en aislamiento. Volvió a colocar la mano sobre la cabeza de su hijo y continuó acariciándole el pelo con dulzura. He decidido que la mejor opción, mientras duren los esfuerzos de recolonización, es que estés más seguro fuera del planeta. Spider no se dio cuenta de que había dejado de respirar por la impresión de la sentencia que Quaritch acababa de pronunciar hasta la cuarta o quinta palmada del recom en su pecho. La mano que le acariciaba el pelo ahora le sujetaba la espalda. Se desmayó un segundo. Le zumbaban los oídos y estaba cubierto de sudor frío. Spider giró lentamente la cabeza para mirar a su padre. Todo su cuerpo empezó a temblar al tiempo que su respiración se aceleraba. Quaritch echó las orejas hacia atrás mientras curvaba la cola y apretó la mandíbula al observar la conmoción y el miedo en el rostro de su hijo. El inicio del pánico. Síntomas de enfrentarse a su destino. El coronel ahuecó la cara de Spider cuando éste volvió a respirar e intentó calmarlo. Esta es tu mejor oportunidad, hijo. Los dientes de Spider empezaron a castañetear y su respiración se volvió entrecortada. Sus ojos se tornaron vidriosos mientras intentaba negar con la cabeza en señal de desacuerdo, pero el recom lo sujetó con más fuerza y asintió solo una vez. ¿Fuera del planeta? Mientras durara la recombinación, no, esa era la frase equivocada. ¿La invasión? ¿Por cuánto tiempo? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿Para siempre? Sí, lo es. Spider, ya no serás parte de esto. Se acabó la guerra. Se acabó el dolor por un tiempo, dijo Quaritch, parpadeando para quitarse el picor de los ojos. Será como dormirse. Y no, graznó Spider suavemente, con una mano envolviendo dedos temblorosos alrededor de la muñeca del recom y con la otra tratando de agarrar torpemente el cuello de la camisa de su padre. No, no hagas esto. Esto es lo mejor para ti. Todo terminará cuando despiertes, hijo, lo tranquilizó Quaritch. Sabía que el chico esperaba ser eliminado. Para siempre. Tras casi 1 año reforzando la unidad de recomunicación y descartando la ubicación de Sully y otros grupos de la resistencia, la utilidad de Spider estaba completamente garantizada. ¿Qué más podía hacer el chico? Se estaba recuperando de una herida grave, incluso después de sanar por completo. ¿Cuál sería su propósito? Spider nunca iba a traicionar al pueblo. No quiero despertar, dijo Spider, con la voz entrecortada y las lágrimas derramándose a raudales. Justo cuando creía que Largan no podía derribarlo ni degradarlo más, encontraron la manera de excavar más profundo. ¿Fuera del planeta? ¿Dormido? ¿Criosueño en una de las estaciones orbitales? ¿Y luego qué? ¿Qué harían con él después? ¿Qué esperaban que hiciera? No me despiertes. Por favor, duérmeme para siempre. Por favor. Quaritch cerró los suyos con fuerza y abrazó con fuerza al niño tembloroso. Spider era más pequeño de lo que recordaba.
La falta de nutrición y la actividad física ya le estaban quitando la vida que tenía. El futuro de Spider estaba en sus manos y necesitaba un futuro. Quaritch necesitaba que tuviera un futuro. Abrazó a su hijo mientras sus súplicas se convertían en gritos, maldiciones y débiles movimientos. Spider se cansó rápidamente. El increíble, testarudo y genio de un niño que no merecía se aferró a él y sollozó al comprender lo inevitable. El padre abrazaría a su hijo tanto tiempo como pudiera. Reika pidió a Lolo y Tan que reuniera a los clanes. Enviaron mensajeros para convocar a los demás clanes a la llamada de Toruk Makto. No le emocionó mucho ver a uno de los demonios voladores en los que viajaban los Recoms antes de unirse con los Ikran responder a la llamada con un nuevo ejército volador de Ikran de Omaticaya. A pesar de reunirse con sus amigos de la infancia y disfrutar de su compañía, se sentían más extraños. Ahora se sentía más sola que nunca. Reika dejó escapar un suspiro lento que la sacudió inesperadamente. Incluso con aliados a bordo, no esperaba sentir tanto miedo al ver la máquina voladora de nuevo. Muchos de los demás se acercaron fascinados, pero ella ya estaba harta de las creaciones de la gente del cielo. Solo le importaba liberar a Araña de ese lugar maligno y no volver a ver ni una pizca de su blasfemo ingenio. Cerró los ojos para aceptar la ignorancia visual y se concentró en las manchas de pintura negra, hechas de limo en las aguas poco profundas, alrededor de sus ojos antes de deslizar los dedos por sus mejillas hasta el cuello. El momento de meditación se interrumpió cuando Toruk movió la cabeza hacia ella y una mano suave se posó en su hombro. Su amiga de la infancia más antigua sonreía y saludaba con la mano a los guerreros Amaticaya que habían llegado y esperaban con ansias su encuentro. Una parte de ella se preguntaba por qué estaban tan emocionados. ¿Era esa la palabra? Spider le contó todo sobre el anterior Oloitan Amaticaya y sus asombrosas hazañas como Toruk Makto. Mientras aún se adaptaba a tanta atención, a Reika le disgustaba. Estaba tan acostumbrada a que la ignoraran o la dejaran de lado debido a su maldición que nunca supo lo que era ser tan importante para alguien. Bueno, había algunos. Su padre. Tranquilo. Y. Su hermano. Levantó un poco la barbilla y siguió a sus viejos amigos. No podía ser débil si esperaba que alguien la siguiera a un lugar tan peligroso del que ninguno de ellos podría regresar. Miró al Samson como si fuera a cobrar vida por sí solo y aplastarla con sus fauces metálicas. Pero se detuvo en seco al ver a la gente que salía del avión. Más gente del cielo. No muchos, pero uno solo fue suficiente para llamar su atención. Más aliados como Spider. Más humanos que eligieron al pueblo. Spider le había contado muchísimas historias de sus amigos. Sabía que había más entre los Amaticaya, pero aún así se sorprendió al verlos. Algunos Navi con ropas de gente del cielo también estaban con ellos. Reika miró a los líderes del clan mientras se saludaban y luego volvió a mirar a un Navi alto y delgado con ropa beige de estilo humano y adornado con lo que inmediatamente reconoció como joyas de Olangi. Reika recordó las historias que su padre le contó sobre la última gran batalla de los Olangi. Si bien no se habían ido, el clan en su conjunto resultó gravemente herido luchando por Iwa. Al recordarlas, especialmente cuando ella y su padre se quedaron con los Tairangi, Reika sintió una opresión en el corazón al recordar lo que realmente sucedió hacía tantos años. Sí, solo tenía 8 años. Pero su gente estaba allí, los Olangi estaban allí, los Tairangi, Omaticaya, ¿quién más? El delgado Navi se acercó a ella, bajando la mano de su frente para saludarla respetuosamente. Antes de que la mano del hombre terminara el movimiento, la mano de Reika se adelantó y agarró la suya. Se movió tan rápido que nadie la vio. El hombre se quedó rígido, presa de una mezcla de sorpresa y miedo. Todos se quedaron paralizados. Todos esperaron. Todos la observaron. ¿Qué había hecho este hombre para insultar al séptimo Toruk Makto? Reika echó las orejas hacia atrás y meneó la cola rápidamente. Contempló con los ojos abiertos la mano del hombre que estaba entre ellos, girándola y presionando con el pulgar la palma de él hasta la parte inferior de los nudillos, hasta que los dedos se estiraron por la presión. 1, 2, 3. Los ojos de Reika se clavaron en los del hombre. Los suyos, abiertos de par en par por la incertidumbre. Esa mirada penetrante que había atormentado a Kauritz durante meses. Ojos que penetraban en las personas, buscando lo que no mostraban a simple vista. 4. 4 dedos. El Navi alto y delgado que estaba junto al Oloitan de los Amaticaya tenía 4 dedos.
El cuartel de recomendaciones estaba tan silencioso como los huesos de Miles Quaritch que el escuadrón encontró en su primera misión en el bosque. Los que estaban allí no hablaron, ni siquiera entre ellos. Ja, aunque lo suficientemente recuperado como para recibir el alta, se había instalado definitivamente en el ala médica en lugar de regresar al cuartel. Mansk se entregó voluntariamente, a su manera, sin confirmar ni negar su implicación, al ser interrogado sobre la fuga de su perra salvaje y había permanecido detenido en la prisión Navi desde entonces hasta que se confirmara su lealtad. El coronel se sentó en su litera al fondo de la habitación, cerca de la ventana. Esa había sido la decisión de Spider. El chico quería estar lo más cerca posible de la luz natural y lo más alto posible del suelo. Al principio, Quaritch se sentó en la litera de abajo para vigilarlo de cerca. Ahora le costaba dormir sabiendo que su chico ya no estaba allí arriba. El resto del escuadrón estaba de pie al otro extremo de la habitación, con los brazos cruzados y las orejas gachas. El cuartel estaba demasiado silencioso sin el chico salvaje y su guardaespaldas Navi. Wainfleet miró por encima del hombro a su mejor amigo, sentado solo, contemplando la sarta de cuentas que pasaba lentamente entre sus dedos. Quaritch se había llevado todas las pertenencias de Spider para su custodia cuando regresaron a la base tras la fallida búsqueda de Toruk. Tenía toda la intención de devolverlas cuando se calmara la situación. Pero ahora, conservaría ese recuerdo durante mucho tiempo. Jefe, dijo Wainfleet, atrayendo lentamente la mirada de su amigo de la melodía. No quería echar sal a la herida, pero tenía que preguntar. ¿De verdad esto es lo mejor para el chico? Aunque Spider había sido un incordio al principio, Wainfleet admiraba su agallas y resiliencia. Podía seguirles el ritmo a los marines y les devolvía cualquier descaro que le lanzaran. Claro, seguía siendo un prisionero. El enemigo, al igual que Reika. Pero nadie podía decir que los odiaba. Bueno, quizá Quaritch no tanto hacia Reika. Pero incluso con el odio mutuo entre el coronel y los Navi, ella y el chico se sentían parte del escuadrón, igual que los demás. Es todo lo que tiene, Lile, dijo Quaritch en voz baja, volviendo la vista al acordeón que sostenía. El general Ardmore dejó claro que es más que una carga. Spider es una amenaza. Las amenazas han terminado. Dejaron de hablar de nuevo y el cabo también miró el collar de cuentas. Quaritch recordó lo largo que era el que Reika solía llevar alrededor del cuello. El que destruyó en una última respuesta vengativa a su desobediencia. Ese tenía muchísimas cuentas. Spider lo llamó la historia de quien lo llevaba. Cada cuenta o talismán representaba un acontecimiento importante en su vida. El collar de su hijo no era muy largo ni estaba demasiado decorado, ¿acaso le habían ocurrido tan pocas cosas buenas en la vida para que fuera tan corto? Spider tendrá la oportunidad de empezar de cero cuando todo esto termine, continuó Quaritch. ¿Qué mejor motivación para destruir la resistencia Navi cuanto antes que liberar a su hijo cuando finalmente terminara? Ardmore usó muchas palabras para describir a su hijo al decidir su destino. Inútil. Traidor. Distracción. Quaritch agarró con fuerza la cuerda de la canción y se miró fijamente el puño. Spider, su hijo, no era nada de eso. Era leal y leal. Spider veía el valor en cada vida. Su hijo era lo mejor que le había pasado. El tesoro más valioso que no merecía. Era un superviviente contra cualquier cosa que el destino, Dios o lo que fuera le pusiera por delante. ¿Cuándo sucederá? Preguntó Wainfleet con cautela por segunda vez cuando el coronel no respondió. Un día más o menos, respondió Quaritch. Solo estoy esperando a que aterrice una valquirie. No tengo mucho tiempo, observó Wainfleet, considerando seriamente ir a ver al chico antes de que lo crioestudiaran. Quizás una visita de su querido tío Lile aliviaría el ambiente. Mejor no esperar, Quaritch asintió. Lo prepararé. Lo limpiaré, le pondré ropa nueva, le cortaré el pelo. La sola imagen de Spider, el niño salvaje al que había llegado a amar, con un uniforme de camuflaje de soldado raso, sin pintura azul ni rastas, le revolvía el estómago. La imagen que tenía en la cabeza no era la de su hijo. Quizás podría haber sido su hijo en otra vida, pero había una razón por la que esa vida no existió. Porque quienquiera que fuera, no habría sido este hijo. El hijo al que había llegado a amar. Quizás no se despertaría. Ese fue el primer pensamiento que cruzó por la mente de Spider mientras permanecía sentado en un rincón de su celda con la pierna sana pegada al pecho y abrazada a ella. No supo cuánto tiempo lloró como un niño pequeño en brazos de Quaritch cuando su padre le dio la noticia. ¿Cómo era este el mejor escenario posible para él? ¿Criostasis? ¿En serio?
¿Y entonces qué? ¿Se suponía que pasar un tiempo en el hielo haría que Spider fuera leal a Larda? ¿Ayudarlos con sus esfuerzos de colonización y la destrucción del planeta? Spider levantó la cabeza y suspiró mientras la dejaba caer contra la pared. Incluso ahora, después de tanto tiempo, lamentaba que si alguien intentaba salvarlo, nunca lo encontrarían. Sabía que Haki y los Navi ya se habían enfrentado a la gente del cielo en el mundo oscuro, pero él estaría completamente perdido para sus amigos, su familia y su vida tal como la conocía. Desaparecería de Pandora como si nunca hubiera existido. De nuevo, quizá no despertaría. Spider podría conseguir lo que quería. Sabía que los Navi jamás serían derrotados. Jamás. Una persona solo puede permanecer en criostasis un tiempo determinado. ¿Y si Quaritch moría? El chico maldijo en voz baja al pensarlo. Le dolía por todos lados pensar en la muerte de Quaritch. Spider había confiado en él, y cada traición culminó con esta última. El hombre tomó esta decisión por el beneficio de Spider sin siquiera preguntarle qué quería o necesitaba. El nivel de ira, casi odio, que sentía solo era comparable al dolor. Quaritch lo cuidaba como nadie más lo hacía, aunque de una manera que Spider no estaba seguro de que la mayoría de los padres hicieran. Quaritch impidió que Armore lo torturara. Nunca esperó que Spider cambiara su apariencia ni su vestimenta, a pesar de las críticas de los demás. Le permitió forjar un vínculo con Reika, hacerse amigo de personas que le recordaban a los científicos que lo criaron, lo elogió por su inteligencia, siguió adelante con todo lo de convertirse en Navi. Los ojos de Spider se abrieron de golpe y su visión se volvió borrosa debido a las lágrimas que se formaron y que no pudo controlar. ¿Por qué estaba tan triste al pensar en perder todo esto? ¿De perderlo a él? ¿Cómo se convirtió Quaritch en lo peor que le pudo pasar? Alguien de quien necesitaba liberarse, y al mismo tiempo no quería dejarlo ir. ¿Estaba Spider tan mal que regresaría arrastrándose al fantasma de su padre o a su verdadero padre, en realidad si tuviera la oportunidad? Sí, tal vez simplemente no se despertaría. Spider no tendría que preocuparse si no se despertara. Caminante de sueños. Esa era una palabra que a Reika nunca le habían enseñado cuando era su prisionera. El flacucho de 4 dedos explicó que quienes la tenían cautiva no eran exactamente como él. No tenían otro cuerpo, un cuerpo de persona del cielo como el de Spider, dormido en una máquina en algún lugar. Sus primeros cuerpos cayeron en batalla. La batalla por el árbol de las almas. Intentaban destruirlo, intentaban destruir a los Navi. Su antiguo Oloitan le explicó la razón por la que Toruk Makto convocó a los clanes. Su hermano seguía prisionero del pueblo del cielo. Pero quienes respondieron a la llamada estaban divididos, creyendo que su misión no estaba a la altura del riesgo de la mayoría. O cuestionaban quién era su hermano, pues su clan sabía que era hija única. Reika sabía que la ciudad era demasiado grande para ser destruida sin todo el poder del pueblo, pero podía ser herida. Los Amaticaya le hicieron muchas preguntas sobre el lugar prohibido, pero la mayoría de sus recuerdos provenían de la prisión Navi, el cuartel de recomunicación y la enfermería. Huelga decir que una prisión especial solo para Navi bajo la ciudad provocó mucha ira y disgusto. Cuanto más discutían, más se le escapaba la mente a Reika. Los últimos 10 meses se confundían. Spider le había dicho que el escuadrón no era como los Navi, pero era evidente que nunca lo había comprendido del todo. El derecho de Quaritch a ser su padre era heredado, no esperado ni merecido. En medio de las discusiones sobre tácticas de batalla y las señales de mano desenfrenadas, los silenció a todos cuando de repente se levantó y se alejó con las orejas hacia atrás y la cola agitándose. Pero no fueron sus planes de guerra ni su falta de compromiso lo que la molestó. Sumida en sus pensamientos, Reika regresó con Toruk y él la llevó a la cima de la cascada para estar sola. Se quedó en su mundo silencioso, sin el vínculo, para abrazar la oportunidad de dejar que sus pensamientos se asentaran. Reika reflexionó sobre los otros vínculos que había formado en los últimos meses. Le habían dicho quiénes eran en su primera vida. Lo que habían hecho. Muchas preguntas que había aceptado como si nunca obtendría respuesta habían sido reveladas, y ese conocimiento la dejó paralizada. Líder. El más fuerte. Loco. Pintura de guerra. Sanador. Nudo. Silencioso. Tranquilo. El corazón de Reika se aceleró al respirar hondo al pensar en Kiet. Ella lo amaba. Él la amaba. ¿O era tan artificial como su segunda vida? Sus afilados dientes se hundieron en su labio inferior al sentir que se le rompía el corazón. Fragmentos se desprendían con cada recuerdo de su vínculo con ellos.
Le enseñó a leer sobre medicina y a Knot sobre plantas. Krazi la hacía reír, mientras que Warpaint le enseñaba a luchar a su manera. El más fuerte, ¿estaba coqueteando para burlarse de ella o era bondadoso? Un gruñido bajo y peligroso escapó de la garganta de Reika al pensar en Líder. ¿Cuántas veces le causó dolor? ¿La arrastró por su swing? ¿La ató? ¿La obligó a actuar contra su voluntad? ¿Usó a Araña como un medio para negociar su cooperación? Cuanto más recordaba, más intensa era la ira que le quemaba el pecho. Se pasó los dedos por las gruesas cicatrices de bala en su antebrazo derecho, del día en que se cruzaron. Pensó en todo lo que hizo para ayudarlos. Las ventajas y los beneficios que aprendieron de ella los convirtieron en una amenaza aún mayor. Reika era una tonta. Nunca debió confiar en ninguno de ellos. Reika gruñó ante esos pensamientos, que chocaban con los de otros que intentaban aliviar su culpa. No lo sabía, pero eso no era excusa. No podía discutir qué opción tenía, porque podría haber elegido no ayudar. No ayudarlos habría sido una peor opción. Toruk retumbó preocupado y le frotó la nariz contra la espalda cuando ella apretó los dedos en su cabello. Su mente se tranquilizó ante el contacto con la tierra de Toruk y los pensamientos de Araña. De repente, sintió que había valido la pena. Todo. La vergüenza de lo que había hecho siempre la acompañaría, pero también su hermano. No pensaba renunciar a él. Solo podía rezarle a Iwa para que lo que había ganado para sí misma fuera suficiente para la amenaza que pudiera haber aumentado para la mayoría. Ya había anochecido cuando alguien vino a buscarla. Reika estaba completamente absorta, distraída por la vibrante aurora que acompañaba al eclipse esa noche. Observarlos le proporcionó una distracción pacífica que persistió cuando su amiga se acercó a ella para avisarla de su presencia. Pero incluso con los saludos y las señas a plena vista, Reika no apartó la mirada del cielo. Tras unos minutos inútiles sin recibir ninguna atención de Toruk Makto, su amiga de la infancia se retiró para informar a los líderes del clan que Reika estaba completamente inconsciente. De inmediato, rumores y preocupación se extendieron por todo el campamento ante el extraño comportamiento de Toruk Makto. Los líderes y sus partidas de guerra elegidas se reunieron en el acantilado donde la cascada caía más de 30 metros hacia el lago. Pequeñas hogueras salpicaban la orilla, pero el resto de los guerreros estaban reunidos cerca de las agitadas aguas bajo la cascada. Podían ver a Toruk Makto encaramado en el borde. El Oloitan de los Kekunan estaba decidido a triunfar donde la amiga de la infancia de Reika no lo había logrado. Intentó comunicarse y explicar las decisiones finales, tanto suyas como de los demás líderes. Más de la mitad del pueblo la apoyaba, pero algunos seguían sin estar convencidos. Ningún jinete de Pali llegaría ni remotamente cerca de la ciudad. Los caminantes de sueños y los aliados de la gente del cielo que acompañaron a los Amaticaya advirtieron sobre armas poderosas que podían derribar a los Ikrans del cielo. El Oloitan le aseguró que todos servirían a Toruk Makto, pero necesitaban más tiempo para formular un plan de ataque. Reika levantó la mano de golpe para detener a la multitud que luchaba por su atención o respuesta. Todo quedó en silencio y las manos dejaron de hacer señas. Sus orejas se movieron hacia atrás y luego hacia arriba y hacia adelante. Hizo una pausa, con pequeños movimientos de sus orejas y cola mientras miraba al cielo. Lentamente, tamborileó con el dedo índice en el aire, como si señalara dónde se encontraba. Ahora. Reika no se detuvo ante las protestas ni las manos que intentaban detenerla mientras giraba sobre sus talones y se abría paso entre el grupo hacia un espacio libre. Al hacerlo, sus ojos finalmente dejaron la aurora para recorrer el cielo mientras lanzaba un grito agudo y agudo a Toruk. Él respondió con el suyo, haciendo que los oídos de los demás se estremecieran al aparecer con una furia de aleteos y ráfagas que hicieron bailar los árboles y la maleza. Se agachó para estabilizarse y parpadeó para apartar el polvo que se le había metido en los ojos antes de saltar al cuello de Toruk para establecer el vínculo. Se estremeció ante la destrucción de su mundo silencioso, ante los gruñidos de los Toruk y los gritos de la gente. No entendía sus palabras ni el tono de sus voces. Solo las miradas y el aleteo de las manos que intentaban hacer preguntas, animarla para la batalla o suplicarle que se detuviera. Pero ella no lo permitió. No más espera. El momento de volar era ahora. Reika exageró sus movimientos para que todos pudieran verla. Se señaló a sí misma, describiendo un amplio arco ascendente con la mano y luego señaló hacia abajo. Ahora vuelo.
Con eso, su compañero se irguió sobre sus poderosas piernas con el grito de guerra que acabaría con todos los gritos de guerra y se elevó en el aire con un poderoso aleteo de sus alas rojas y moradas, quemadas con blanco y negro. El caos que estalló en el acantilado y allá abajo, en la orilla, hizo que los guerreros se dispersaran. Tomaron las armas y llamaron a sus compañeros y clan. Algunos se paralizaron y no pudieron comprometerse a luchar. Toruk Makto volaba a la batalla, y lo haría sola si fuera necesario. Eiwa la blasonó a ella y al pueblo con una fuerza inquebrantable. Eiwa protegió a su hermano hasta que pudiera salvarlo, y Eiwa se apiadó de sus enemigos, porque Reika no tenía ni una sola brizna de hierba que perder. Quaritch estaba seguro de que nadie en el cuartel durmió esa noche. No se dio cuenta de lo lento que se movía mientras recogía en silencio una toalla, ropa nueva y una afeitadora eléctrica. Tenía en sus manos el medio para despojar por completo a Spider de su identidad. El transporte Valkyrie aterrizaría a las 7 y ya eran casi las 6. Reabastecer combustible y descargar la carga tardaría como máximo 1 hora y media. Tenía que preparar a su chico para partir. El resto de la unidad se había dispersado sin decir palabra durante la madrugada para regresar a sus tareas habituales, así que Quaritch solo contaba con sus pasos para acompañarlo mientras caminaba a lo largo del barracón vacío. Continuó en piloto automático hacia el bloque de la prisión. Había hecho este recorrido docenas de veces en los últimos días, completando el trayecto hasta la celda de su hijo, pero sin atreverse a entrar tras contarle su destino. Pero esta vez no podía volver atrás con el rabo entre las piernas. Quaritch empezó esto. Ahora tenía que terminarlo. Ciudad Cabeza de Puente brillaba como la sangre bajo un sol rojo naciente. El puerto estaba brumoso como siempre, mientras la fría superficie del agua se disipaba con el calor creciente de la mañana. El turno de noche estaba terminando su jornada laboral, mientras que el turno de día terminaba de desayunar y se presentaba a trabajar. La ciudad nunca dormía realmente, pero el aumento de la maquinaria que la impulsaba a la vida le daba vida. Un testimonio de la productividad humana y el crecimiento incesante. El transporte Valkyrie ya se encontraba en la atmósfera más baja de Pandora, rumbo a su plataforma de aterrizaje. Esta vez no había pasajeros, así que la tripulación mínima estaba relajada y dejando que los pilotos terminaran el viaje que habían hecho cientos de veces. Los 3 kilómetros de tierra árida estaban a la vista. Un tren de levitación magnética ya realizaba su primer viaje a la naturaleza. ¿Solo cielos despejados? Fue caótico, pero rápido. No vieron la sombra. Ella golpeó a lo primero que se movió. Los pilotos de la Valkyrie no tuvieron tiempo suficiente para determinar qué estaba activando su radar antes de que Toruk lanzara sus enormes garras a través de la cabina. Un piloto fue destrozado casi tan rápido como el panel de control. El limitado conocimiento de Reika sobre la aeronave se vio reforzado por el Omaticaya. Los paneles de vidrio en la proa de las naves eran descritos como la cabeza de la aeronave, así que apuntó a ella. Toruk emitió un rugido que resonó en la zona muerta mientras Reika se aferraba con fuerza a sus tentáculos mientras soltaba la Valkyrie para que se desplomara en una explosión de fuego y metal chirriante. Las sirenas aéreas resonaron de inmediato por toda la ciudad humana y se activaron las defensas aéreas automáticas. El dolor que el sonido infligió a Reika fue contrarrestado por su propio grito de guerra, mostrando los dientes, mientras se elevaba de nuevo hacia el cielo. Muy arriba, como puntos en la distancia, se acercaban los jinetes y clan. Los misiles antiaéreos se dirigieron hacia Reika y Toruk, explotando a su alrededor en el cielo. Reika hizo todo lo posible para no perturbar el patrón de vuelo de Toruk, pero cada ráfaga la dejaba paralizada. Concéntrate. Concéntrate. Varios guerreros se separaron de las filas para perseguir el tren de levitación magnética. Los Kekunan emplearon sus famosas técnicas de combate, agachándose para disparar sus flechas contra el tren antes de remontar el vuelo, fuera del alcance del fuego enemigo. Los guerreros Amaticaya, con sus armas de la gente del cielo, aprovecharon las distracciones de los Kekunan para asestar un final explosivo cuando el tren descarriló en el bosque. Gritos de guerra de celebración resonaron por esta victoria antes de regresar a las filas en lo alto del cielo mientras acortaban la distancia hacia la ciudad. Reika pudo ver el contraataque defensivo cuando los Samsons, listos para la batalla, empezaron a cobrar vida en la extensa pista de la base. Esquivando los destellos y silbidos de los misiles, fijó su vista en las aeronaves que ascendían para recibirlos. No hay vuelta atrás, el momento era ahora. Toruk Makto lideraba al pueblo. La gente del cielo tendría que atravesarla primero para abatirlos.
Reika echó las orejas hacia atrás mientras inhalaba profundamente antes de lanzar un grito de guerra en medio del caos de disparos y chillidos y crán. Vio el misil cortar el aire como una flecha dirigida al corazón de Toruk. Sus corazones latían al unísono. Sus mentes gritaban lo mismo. Esquivar, girar, caer, lo que fuera. Reika arrojó todo su peso hacia un lado como si fuera a ayudar a Toruk mientras se retorcía para escapar de una muerte segura. El momento era ahora. Un destello rojo, un trueno y una bola de fuego estallando en el aire. La combinación ocurrió en una fracción de segundo. Reika aprovechó al máximo que se le había evitado la muerte por el misil para instar a Toruk, a través del vínculo, a corregir el rumbo hacia el primer Samson que intentaba despegar. Casi había superado la altura de los hangares cuando ella y Toruk rugieron furiosos cuando todo el peso de Toruk aterrizó sobre el Samson con la fuerza suficiente para estrellarlo contra el suelo. La mirada de Reika recorrió la pista y vio a otro Samson apenas despegar cuando un rayo rojo rebotó en una torre de comunicaciones cercana. Toruk batió sus poderosas alas al tiempo que el viento arreciaba. El cielo se oscureció al ver un vórtice que se formaba con nubes arremolinadas y relámpagos salvajes que se disparaban amenazantes en todas direcciones. Los guerreros Na'vi se dispersaron, pero continuaron su asalto como pudieron. El ataque, parcialmente planeado, se había convertido en una auténtica batalla campal, sin culpa propia ni de sus enemigos. Rayos impactaron edificios altos y antenas antes de caer al suelo. Todo lo que se encontraba en su camino quedó aniquilado. Pequeñas máquinas quedaron fritas. Los soldados de la gente del cielo sufrieron descargas eléctricas y quemaduras. Las órdenes se convirtieron en gritos de terror mientras el cielo desataba el infierno desde arriba, de una forma que solo Reika, Spider y los Recon podían comprender. «Denuncien su pos», gritó Quaritch por su comunicador. Había llegado al bloque de la prisión cuando oyó las sirenas aéreas, lo que lo puso en alerta máxima. Para cuando llegó a la celda de Spider, las luces habían parpadeado y un trueno tan fuerte hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Gritó su orden al escuadrón, pero solo recibió estática como respuesta. ¡Mierda! Spider había estado mirando al techo desde que las luces parpadearon y las luces rojas que indicaban que las cámaras lo grababan se apagaron. Incluso en las entrañas de la prisión de la ciudad, podía oír los truenos de una tormenta terrible. Oyó a su padre gritar fuera de su celda, pero no podía apartar la vista de las luces mientras parpadeaban de nuevo antes de apagarse por completo. Quedó en completa oscuridad antes de que una tenue luz de emergencia se encendiera en la esquina del techo más cercana a la puerta donde había una cámara. ¿Qué carajo está pasando ahí?, graznó en voz baja. Saltó, sintiendo un dolor agudo en la pierna derecha cuando algo impactó con fuerza contra la puerta de la celda, y sonó como si un palulután la arañara. Las luces parpadearon de nuevo. Entre eso y otro portazo, Spider se sintió como si estuviera en una película de terror y el monstruo de afuera estuviera a punto de atraparlo. Informe de comunicaciones. Gritó Armore desde la sala de control mientras veía cómo su ciudad se convertía en un auténtico caos. Torres 1 y 3 inactivas, explosiones en la torre 2. Respuesta al fuego en el lugar. Gritó alguien con la suficiente claridad como para que Armore no lo viera, mientras el mapa holográfico de Bridgehead iluminaba gradualmente más áreas en rojo con informes de daños. Artillería. Armore continuó repasando mentalmente la lista de verificación. Como comandante de Pandora, tenía grabados en la cabeza todos los posibles escenarios que podrían salir mal. Pero ni siquiera saber cómo manejarlos le servía para ponerlos en práctica. Totalmente discapacitada, señora. Unidades aéreas y terrestres. Incapaz de despegar, varias aeronaves destruidas. Las unidades terrestres están siendo atacadas por los enemigos. Ciudad Cabeza de Puente se había convertido en el centro de un orbe eléctrico que los niños humanos solían ver en las excursiones a los museos de ciencias en la Tierra. Fuera de la seguridad de la torre de control, la ciudad de Armore sufría un ataque constante e indiscriminado. La respuesta inmune que recibían de la fauna local era peligrosa, pero esta tormenta representaba una amenaza completamente distinta. La tormenta seguía arreciando, obligando a muchos Na'vi a huir de los límites de la ciudad al ser absorbida por ella. Reika no estaba enfadada. Al contrario, se sintió aliviada al verlos aprovechar la oportunidad para escapar. La lluvia caía con tanta fuerza que le quemaba la piel por todas partes, y el viento amenazaba con quebrar las poderosas alas de Toruk como si fueran ramitas. Estaba exhausto, ella lo notaba.
Su pobre compañero estaba dispuesto a darlo todo por ella. Los ojos de Reika buscaban algo familiar. La ciudad cambiaba cada vez que entraba y salía. La velocidad con la que se construían los nuevos edificios y cambiaba el perfil de la ciudad era casi sobrenatural. Toruk esquivó estructuras metálicas y relámpagos mientras miraba a todas partes a la vez. Finalmente, sus ojos vieron algo familiar cuando su compañera se agachó bajo un puente inestable, cargado por un rayo. Lo vio. Reika vio una hilera de edificios que le resultaba familiar. La había visto tantas veces sentada en el alféizar de la ventana del cuartel de recomunicación, intentando ver las estrellas en la ciudad contaminada por la luz. Toruk rodeó los edificios frente al cuartel antes de girar bruscamente con sus pies con garras, maltrechos por los golpes mortales que ya había asestado, listos para atacar. La ventana que Reika ansiaba destrozar por fin se rompió cuando las poderosas garras de Toruk desgarraron el cristal y el marco como si nada. Reika usó su fuerte agarre sobre el tentáculo de Toruk para balancearse bajo su cuello mientras él se deshacía de la ventana destruida y dejaba un enorme agujero en la pared. Ella se estrelló torpemente contra el cristal roto y las entrañas de la pared al romper el vínculo, pero se recuperó rápidamente y se puso de pie cuando el alivio de un mundo silencioso puso fin a una fracción de su caos. Toruk le chillaba, batiendo sus alas para planear en la nueva entrada improvisada del cuartel. Instintivamente, lo entendiera o no, Reika movió la mano de arriba a abajo y cruzó los dos dedos más cercanos al pulgar. Se señaló rápidamente, se dio un golpecito bajo el ojo y luego lo señaló a él. Ve, hermano, yo te encontraré. Reika vio a Toruk chillar enseñando los dientes, pero él lo comprendió. Observó a su compañero alejarse del edificio y deslizarse hacia un lugar seguro. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Había llegado hasta allí, ahora necesitaba encontrar a Spider. Estaba gravemente herido, así que debía de estar aún en el hospital. Era su mejor suposición. ¿Y si no lo estaba? ¿Encontraría a alguien que la llevara con él? Reika observó las páginas ondulantes de los cuadernos de Spider y las luces parpadeantes mientras recorría la habitación a toda velocidad. Sus ojos se posaron en la puerta. La electricidad que entraba y salía hacía que la puerta se abriera parcialmente y luego se detuviera gracias a su sensor de movimiento automático. No podía oírla, pero las sirenas de aire ahora iban acompañadas de una nueva alarma por una brecha atmosférica. Frustrada cada vez más, le gruñó a la puerta cuando ésta se abrió lo suficiente para pasar. Reika se coló por el hueco y se estrelló contra la pared al otro lado del pasillo, lejos de la fuerza. Pero no era momento de curarse el hombro, así que echó a correr por el pasillo. Había seguido ese camino varias veces al recuperarse de su experiencia cercana a la muerte. Encontraría a su hermano. Tras sortear con éxito las primeras curvas, Reika entrecerró los ojos al ver a unos humanos corriendo por un pasillo que los interceptaba. No sabía si eran guerreros, sanadores o qué. En ese momento no le importaba. Lucharía si fuera necesario. Cuando los últimos humanos desaparecieron, Reika giró rápidamente para seguirlos, pero fue embestida por detrás. Unos brazos fuertes la rodearon mientras ella y su captor se estrellaban contra el suelo, más allá del punto de intersección de los pasillos. Una mano le tapó la boca con fuerza y se revolvió para liberarse del peso que la oprimía. Echando la cabeza hacia atrás todo lo que pudo, vio a alguien de pie detrás de ellos, a pocos metros, señalando hacia dónde se dirigían los humanos. Alguien alto y azul. Reika gritó con la mano sobre la boca. Rescatar a su hermano no podía terminar así. Mans no sabía cómo lo hacía Reika. Cómo logró no volverse completamente loca durante 6 semanas en una celda. Las mismas 4 paredes, las mismas luces brillantes. 6 semanas había estado sometida a este aislamiento. Él solo llevaba 2 semanas en una celda Navi. Quizás. Podría ser más. Tras no confirmar ni negar su participación en la fuga de Reika, Mansk se encontró en una celda igual a la de ella. Su internamiento le dio mucho tiempo para reflexionar sobre su vida. Ambas. Todas las decisiones que había tomado. Todos los errores que se derivaron de ellas. Había algo bueno en ellas, ¿verdad? Cuando era humano, había tomado las mejores decisiones para su situación, ¿verdad? Las historias de extraterrestres azules gigantes en alguna luna a años luz de distancia eran motivo de risa de niño. Sin embargo, que esa luna fuera la última oportunidad de supervivencia de la humanidad no era para bromear, ahora era uno de esos gigantescos alienígenas azules. No, en realidad no, era un experimento científico.
Mansky y una docena más engañaron a la muerte al despertar esos cuerpos de probeta. Al principio, fue la conmoción del nuevo cuerpo. Luego, descubrir que sus seres humanos habían muerto hacía 15 años al no poder detener la salvaje resistencia Na'vi. Finalmente, la comprensión de que habían fracasado en esa misión los animó mentalmente a retomar el camino donde lo dejaron. Idiotas, eran solo un montón de malditos idiotas en cuerpos azules gigantes. Pero ella nunca pensó que él era. Mans clavó las orejas rápidamente contra su cráneo, pero aún así se las tapó instintivamente cuando una alarma atacó su sensible oído y su mente. No era la alarma de una brecha atmosférica ni de una fuga de prisión. De todas formas, era el único en el bloque de la prisión Na'vi. Al final del pasillo estaba el laboratorio del diamante azul, pero aún estaba en reparaciones tras la fuga de Reika, así que era improbable que alguno de ellos activara accidentalmente una falsa alarma. Para su consternación, retiró las manos para intentar oír más allá de la alarma. Las luces parpadearon al hacerlo, y sus ojos vagaron de una cámara a otra. Las pequeñas luces rojas que le indicaban que estaban grabando parpadearon con las demás antes de apagarse por completo.